Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 63. Capítulo 374. ¿Qué estás haciendo? Kim, bajo su identidad de John, apoyó la mano en la frente del mismo guardia al que había noqueado unos días antes, durante su primera visita al escondite de los Malfoy. ¿Te están preparando para cuando estemos allí? Dijiste que te revisan 2 veces al día, preguntó Kim. Una vez por la mañana y otra antes de acostarse. Por eso, no podemos mantenerlo inconsciente mucho tiempo. Si alguien viene a reemplazarlo y lo encuentra desmayado, levantará sospechas. Y como no te van a revisar, no darán la alarma hasta que regresemos. ¿Por qué te importa si salta la alarma? Preguntó Draco. Kim miró al joven y se preguntó dónde había quedado toda la inteligencia que había demostrado el año pasado, toda esa planificación en Hogwarts, y ahora hacía preguntas como esas. ¿Respondió Kim a esas preguntas? No. Él era el vigilante invisible. Ya está. Se despertará en unos minutos. Kim retiró la mano al ver que el guardia se movía. Se acercó a los 2 Malfoy y les tendió la mano a cada uno. Denme las manos. ¿Por qué? Preguntó Draco. Los parajes que rodean esta propiedad están vigilando tu presencia. En cuanto cruces los límites, miembros de la Orden del Fénix aparecerán aquí con sus varitas desenvainadas. Me aseguraré de que nada de eso ocurra cuando te marches. La madre y el hijo intercambiaron miradas, comunicándose a través de sus ojos. Date prisa. La última vez que estuve aquí, te habría entregado al Señor Oscuro o te habría matado. No quiero que Lucius Malfoy huya con dudas porque me habéis pillado demasiado tarde. Aunque molestos, los 2 Malfoy se acercaron vacilantemente a Kim. Sintieron una suave corriente eléctrica recorrer sus cuerpos, haciéndolos sobresaltarse y temblar. No siento ninguna diferencia, dijo Draco. Kim le soltó las manos y se alejó de la frontera. Se volvió hacia ellos y les pidió que la cruzaran. ¿Y si tu magia no funciona? Preguntó Narcisa. Sé que estás preocupada. ¿Y si mi magia no funciona y la Orden del Fénix llega aquí, y al ver que intentaste salir a dar un paseo, podrían retirar la protección? ¿Me equivoco? Preguntó, y el silencio de Narcisa lo confirmó. Esto es bajo tu propio riesgo. Tienes medio minuto para decidir si entras o sales. Si te retrasas un segundo, escucharé tus últimas palabras a Lucius y luego me iré. No necesitaron más estímulos y abandonaron el lugar de confinamiento de inmediato, conteniendo la respiración. Sus miradas inquietas recorrieron la casa y la calle. La ausencia de apariciones los tranquilizó, y sus hombros se relajaron con alivio. Kim volvió a extender las manos y dijo, nos vamos. ¿No quieres comprobar si hay una emboscada? Kim puso los ojos en blanco. ¿Cuántas preguntas iban a hacer? Dio un paso al frente, los agarró por los hombros entre protestas y los teletransportó consigo, dejando atrás al guardia, que entreabrió los ojos, aturdido, antes de incorporarse de repente y fingir estar alerta. Como si nunca hubiera dormido. Kim se apareció en el bosque y dejó caer a la niña y al mocoso al suelo, dejándolos revolcándose entre las hojas. Y justo cuando estaba a punto de encontrar algo de paz y tranquilidad con la reunión familiar. Palto. Quien quiera que seas, detente. Kim reprimió un gemido. Solo un poco más, pensó mientras se giraba para mirar a un receloso Lucius Malfoy. Su voz estaba llena de magia. Soy yo, Malfoy. Baja esa varita antes de que la rompa. No te importará, ¿verdad? Ni siquiera es tuya. La expresión en el rostro de Lucius reflejaba una pequeña felicidad para Kim, pero antes de que el hombre pudiera decir nada, Kim siguió adelante, se dio una palmada en el pecho y volvió a ponerse su traje Noir. Y con una máscara, se convirtió en el vigilante invisible. Acabemos con esto de una vez, dijo Kim. Tengan la reunión familiar. Pero tengan cuidado, si dan un paso en falso, no saldrán de aquí como entraron, si es que logran salir. Kim chasqueó los dedos y se creó una barrera alrededor de la familia Malfoy y de él mismo. Se apoyó en un árbol y observó de reojo como Lucius Malfoy prácticamente saltaba hacia su distante familia, que mostraba poco entusiasmo. Permanecieron cansados mientras Lucius, torpe pero apasionadamente, relataba su versión, llena de disculpas y arrepentimiento. Hubo muchas discusiones, gritos y alaridos por ambas partes, se lanzaron acusaciones y reproches, y se desenterraron viejos secretos. Kim se mantuvo alejado de la familia, inmóvil para volverse invisible, pero sus oídos permanecieron atentos y registraron cada palabra que salía de la boca de un Malfoy. Mientras continuaba la discusión familiar, el hijo cansado interrumpió la conversación, sin darse cuenta, tropezó y se dirigió hacia Kim. ¿Qué piensas hacer con esto? Preguntó Draco, mirando fijamente a Kim, quien lo ignoró en silencio. Oye. Escucha. Te estoy hablando. Puedo oírte, dijo Kim. Simplemente te estoy ignorando. No tengo ningún interés en hablar contigo, Draco Malfoy. Te estás entrometiendo en los asuntos de mi familia, necesitas hablar conmigo. Nadie te pidió que estuvieras aquí. Viniste a nosotros. Tú y tu madre no sois un paquete completo. No podrías haber venido si no hubieras querido. Y deja que mamá venga aquí sola con alguien como tú. Subestimas a Narcisa Malfoy. Esa mujer es mucho más fuerte que tú. Una mujer capaz de mentirle a Voldemort a la cara, en una situación donde, si la mentira fallaba, podría significar la muerte instantánea para ella y su familia, necesitaba nervios de acero. Si ella hubiera estado en tu lugar en el plan para matar a Dumbledore, el viejo Barba Blanca estaría muerto ahora mismo. Le estás poniendo en peligro, espetó Draco, con la voz llena de resentimiento. Kim abrió los ojos y le dirigió a Draco una mirada perezosa. ¿Cuánto tiempo crees que Dumbledore podrá mantenerlo escondido? ¿Qué? ¿Cuánto crees que tardará el Señor Oscuro en encontrar tu pequeño escondite? ¿Quién, aparte de Dumbledore, arriesgaría su vida por los Malfoy cuando el Señor Oscuro está justo delante de ellos, y son lo único que se interpone entre él y tú? Kim se soltó del baúl y dio un paso hacia Draco. Un día, estarás en esa pequeña prisión tuya, compartiendo una comida con tu madre. Tal vez sea lo único bueno de tus asfixiantes días, o tal vez estés durmiendo plácidamente en tu cama. Y entonces vendrá a arrancar el techo de esa casa no mágica que tanto detestas. Si tienes suerte, te matará de un solo golpe con una maldición asesina, pero si no tienes suerte, la torturará delante de ti. Y su rostro muerto será el último recuerdo que tengas de ella. Estoy intentando evitar que eso suceda, ingenuo idiota.
Quiero librar al mundo de un señor oscuro, y que tu padre trabaje para mí lo hará más fácil. Kim retrocedió para apreciar la expresión de terror en el rostro de Draco. Deseó haberle grabado sus palabras en la mente mediante legilimancia para obtener una reacción más satisfactoria, pero eso no era más que su discurso sádico e inapropiado. Entonces quédate al lado de mamá y papá mientras ellos resuelven las cosas. Este no es lugar para que los niños se entrometan. Ahora vete de aquí. Dicho esto, Kim cerró la mano, pero se mantuvo alerta, por si Draco intentaba hacer alguna tontería con su varita. No soy ningún idiota, dijo Draco con un tono ligeramente desafiante. Nunca dije que lo fueras. No hacía falta. La forma en que me hablaste lo decía todo, y me llamaste idiota ingenuo. Kim se apoyó contra el árbol. Si no hubiera estado bajo la máscara, habría jugado la carta de la empatía, se habría compadecido de todo lo que Draco hacía, habría entablado una relación. Le habría ofrecido algún consejo y habría consolidado una imagen de amistad en la mente de Draco para ganarse su confianza. Incluso con su personalidad actual, el frío justiciero podría haberse acercado a Draco y haber creado un vínculo, pero en ese momento, el hijo de Malfoy no le era de utilidad, en ese momento. Ni siquiera veía el valor de forjar un lazo con Draco si iba a serle útil en el futuro. Bueno, al menos yo personalmente tengo algunos vínculos positivos con Draco. Escucha con atención, Draco Malfoy, dijo Kim. Este país está en guerra. Cuanto antes termine, mejor para todos. La verdad es que, al intentar matar a Dumbledore, eres en parte responsable de esta guerra. Una expresión de culpa apareció en el rostro de Draco. Kim lo notó y continuó. Yo también soy culpable, al igual que todos los que ocupan puestos de poder. Mi único objetivo es decapitar al Señor Oscuro y acabar con todo esto. Yo estoy haciendo mi parte. Tú también debes hacer la tuya. ¿Mi parte? Todos tenemos un papel que desempeñar. Puede que ya hayas desempeñado uno, o que lo desempeñes en el futuro, pero solo el tiempo lo dirá. Kim pensó en cuál sería el papel de Draco, y lo único que se le ocurrió fue que, cuando terminara la guerra, los Malfoy aún tendrían una gran riqueza e incluso influencia que podrían aprovecharse. ¿Crees que puedes matar a quien tú sabes? Preguntó Draco. Y creo que sí. Hace apenas unas lunas, le arranqué un ojo. Un momento cumbre en su carrera como el vigilante invisible, si es que se le podía llamar así. Hice esta máscara con esa intención, y me la quitaré cuando haya logrado mi objetivo. Kim cerró los ojos y dio por terminada la conversación. Ya no quería hablar con Draco, y Draco tampoco continuó. Al cabo de un rato, las conversaciones de la familia Malfoy terminaron, y Lucius y Narcisa fueron a ver a Kim. Acepto trabajar contigo, dijo Lucio. Una buena decisión, dijo Kim con solemnidad. Te daré información sobre el Señor Oscuro, pero más allá de eso, no creo que pueda darte mucho más. La información vale oro, Malfoy. Aunque no necesito tu varita, creo que puedes proporcionarme muchas cosas, dijo Kim, mirando a Lucius con los ojos muy abiertos. Había algunas cosas más que quería que Lucius hiciera, lo cual, en su opinión, sería lo correcto. Simplemente mantengan a mi familia al margen de esto. Kim asintió. Miró a la madre y al hijo y se preguntó si podría conseguir que hicieran algo desde su escondite. Quizás podrían hacer algo, pero eso era asunto para otro día. Así que, Lucius Malfoy, derrotemos al Señor Oscuro. Capítulo 375. No me gusta nada esto, dijo Amelia Bones, golpeando con fuerza una gruesa carpeta de papel marrón contra la larga mesa de reuniones. Hemos tenido más de una docena de casos reportados solo esta semana. Casos reportados. Y ni siquiera sabemos cuántos no se han reportado. Miró a las personas sentadas alrededor de la mesa, expresando claramente su profundo disgusto. Tuvimos una explosión en la oficina de Aurores. Luego, el Señor Oscuro se atrevió a invadir el ministerio, tomó rehenes, puso vidas en peligro, y se necesitaron 2 personas ajenas para detenerlo, y una de ellas es un criminal buscado. ¿Acaso nadie se da cuenta de la imagen que esto proyecta al público? Que el ministerio no puede hacer nada sin la ayuda de Albus Dumbledore. Una auténtica vergüenza. Algunas de las figuras más importantes del ministerio, el jefe del DMLE, Rufus Scrimgeour, el jefe de los Aurores, Gavin Robards, el mago de ataques y Jaime Perry, el capitán de los Aurores retirado y asesor de defensa, Alastor Moody, entre muchos otros, escucharon al ministro en silencio. Tomó el periódico y lo abrió para leer el artículo. Cada empleado del ministerio, desde los jefes de oficina hasta la propia ministra de magia, tiene una recompensa por su cabeza. Que se puede obtener en el sórdido mundo del callejón Nocturne, plagado de conexiones con los mortífagos. Amelia apartó el periódico mientras se dejaba caer en el sillón principal, masajeándose la sien con los dedos. Preguntó, ¿qué pasa con esos secuestradores? Robert se inclinó hacia la mesa y palmeó 2 veces una carpeta que tenía delante, pero no la abrió. Hemos capturado a 7 de ellos este mes. Otros 7 se resistieron al arresto y, lamentablemente, perdieron la vida. La nueva ley sobre acciones letales contra los mortífagos incluía una sección que permitía extender su aplicación a grupos como los secuestradores. ¿Qué dicen los que están encarcelados? Preguntó. Nada, esos idiotas no saben nada. Solo quieren ganar dinero. Reunir a los nacidos de Muggles con los traidores a la sangre. Es un fastidio limpiar el desastre que dejan. Algunos incluso armaron un escándalo en medio de una plaza pública móvil. Al menos los mortífagos marcados tienen cuidado con donde desatan su magia. ¿Cómo se supone que vamos a solucionar el problema de raíz si estamos ocupados persiguiendo a los ineptos? Ese es tu trabajo, suspiró Amelia. Se giró hacia Scrimgeour y le dijo, vienes conmigo al despacho del primer ministro Móvil. El Auror encargado de su protección ha estado enviando un memorándum tras otro diciendo que quiere reunirse con él. Es viernes por la noche. Incluso el generalmente serio Rufus Scrimgeour se estremeció al oír las palabras viernes por la noche en un contexto laboral. He entendido, dijo Scrimgeour. Miró hacia la puerta una vez antes de volverse hacia Amelia. Sigo pensando que no es buena idea involucrar a personas ajenas. El DMLE es perfectamente capaz de manejar esta situación por sí solo. Te guste o no, él y su grupo representan una fuerza considerable contra el Señor Oscuro. En esta situación, lo mejor es coordinarnos con ellos para obtener información. Amelia se volvió hacia Moody. ¿No es cierto, Alastor? Moody refunfuñó, lo que para quienes lo conocían era un gruñido de afirmación.
Pero Amelia, acabas de comentar que no te gustó la implicación de Dumbledore en el incidente del Señor Oscuro, dijo Scrimgeour. No, no me gustó, dijo Amelia sin rodeos, pero eso no significa que no lo apreciara. Si él no hubiera estado allí ese día, muchas vidas inocentes podrían haberse perdido. Y esta vez, invito a Dumbledore y a su Orden del Fénix y, entrecerró los ojos, no puedes hablar de involucrar a desconocidos después de tu encuentro con George West. Necesitamos pociones y sus ingredientes a un precio más bajo, argumentó Scrimgeour. West puede ayudarnos con eso, incluso podemos conseguir que Grengrass nos las venda con descuento a través de West. No me quejo. Scrimgeour suspiró y dejó de quejarse. Miró su reloj y frunció el ceño, llega tarde. Es una reunión importante. Si espera que trabajemos juntos, debería llegar a tiempo. La puerta de la sala de reuniones se abrió y Albus Dumbledore, vestido con su túnica estrellada, entró a la sala con una sonrisa bajo la barba y un brillo en los ojos, como si estuviera contento de ver a todos allí. Mis disculpas a todos. Estaba absorto observando un pájaro que creía no haber visto jamás. Resulta que alguien pintó una urraca con colores fascinantes. Sospecho que surgió de la mente y las manos de un niño brillante. Dumbledore estaba sentado en una silla vacía entre Rufus Scrimgeour y Sila Imperi, sonriéndoles a ambos como si se tratara de una reunión de antiguos alumnos de Hogwarts. Si olvidara algo, le pediría a alguien que me lo pusiera al día rápidamente, dijo el director de Hogwarts. No te has perdido nada, dijo Amelia, avanzando sin perder tiempo. Quiero saber qué pasó con la maldición del tabú. ¿Cómo pudo el señor oscuro lanzar semejante magia sobre el país? Creí que habíamos eliminado los medios que usó para lanzar la maldición del tabú la última vez. Todas las miradas se dirigieron a la persona sentada en el otro extremo de la mesa, que no había dicho ni una sola palabra desde su llegada. Saul Croaker, un inefable del Departamento de Misterios, tamborileó con los dedos sobre la mesa un momento antes de hablar, el día que Voldemort. ¿Que estás loco? ¿Por qué usas su nombre? Y gritó Perry. Croaker suspiró. ¿Crees que los secuestradores van a asaltar el ministerio? Y él sabrá que alguien ha mencionado su nombre dentro del ministerio. Pronunciarlo a la ligera podría ser su perdición, el innombrable, se burló Perry. Puedo decir Voldemort, dijo Croaker, y la gente en la sala frunció el ceño, tantas veces como quiera, donde quiera, y el tabú no se activará. ¿Acaso lo innombrable tiene alguna forma de escapar del tabú? Preguntó Amelia. Croaker asintió. Pero no es algo que cualquiera pueda usar, adivinó Amelia. Croaker asintió de nuevo, provocando un suspiro de Amelia. Continúa. El día en que Voldemort y sus mortífagos irrumpieron en el lugar, otro grupo entró sigilosamente en el ministerio, aprovechando el alboroto. Y se dirigió al nivel 9 para recuperar algo que le permitiría al señor oscuro lanzar un tabú sobre las tierras del país. ¿Qué es eso? Preguntó Dumbledore. Esta es información confidencial que no debe compartirse fuera del Departamento de Misterios, dijo Croaker, con un tono que denotaba que había ensayado sus palabras hasta que le dolía la garganta. Yo, en virtud de mi autoridad como ministra de magia, te ordeno que reveles esta información, Croaker inefable, dijo Amelia en un tono que lo desafiaba a que la cuestionara. Croaker se encogió de hombros. Usted tiene acceso a esta información, señora ministra, pero, señaló al resto de las personas presentes en la sala, ellos no pueden saberlo. ¿Qué? Según la sección 44 DOM del código no identificado, redactado en un año no especificado por partes desconocidas. El ministro de magia tiene acceso a cierto nivel de información clasificada dentro del Departamento de Misterios, pero no está autorizado a discutir esta información con nadie fuera del Departamento de Misterios. Eso es una tontería. El lenguaje grosero no inmutó a nadie. Hay una subsección en la ley que permite una votación interna dentro del Departamento de Misterios para revocar el estatus de información clasificada, o para que ciertas personas tengan acceso temporal a la información. Pero, aparte de eso, el Departamento de Misterios conserva los derechos sobre la información que producimos, respondió Croaker con semblante serio. En cuanto a esta información en particular, no hay necesidad de seguir el procedimiento. No es algo que marcaría la diferencia si más gente lo supiera. Me sorprende que su departamento no esté plagado de corrupción, dijo Scrimgeour con desdén. Tenemos nuestros métodos para mantener a todos bajo control, dijo Croaker con una sonrisa misteriosa. Y quién sabe, tal vez estemos plagados de corrupción. Sea como fuere, el trabajo va bien, así que no hay quejas. La forma en que lo dijo, con una seriedad que parecía a la vez tan ligera, hizo que la gente se quedara mirándolo fijamente durante un buen segundo. Supongo que fue Agastes Rockwood quien lideró el otro grupo, continuó Dumbledore. Sí, Agastes Rockwood, un antiguo inefable, dijo Croaker, pronunciando el término como si hubiera probado algo amargo. Miró a Amelia. ¿Sabes? No tenemos a ningún antiguo inefable. Tenemos inefables retirados, y no tienen por qué ser ancianos que no hayan trabajado un solo día en su vida. Tenemos muchos jóvenes que nos dejan para dedicarse a otros intereses, pero ningún antiguo inefable. Hasta que apareció Agastes Rockwood y el ministerio tuvo que convertirlo todo en un espectáculo mediático. No podíamos tratar con Rockwood como solemos hacer con otros en su situación. Si esta vez encontramos a otro mortífago sin nombre, aunque hicimos una búsqueda exhaustiva esta vez, por favor, asegúrense de que podamos encargarnos de él esta vez. Si lo hubiéramos hecho antes, no estaríamos en esta situación hoy. Nos encargaremos de ello. Volveremos a donde estábamos antes. En caso de que la sede del ministerio se viera comprometida, como casi ocurrió, el protocolo del Departamento de Misterios era recoger todo lo importante y abandonar las instalaciones. Incluso en el 9º piso, la gente tenía prisa por guardar sus respectivos suministros, y lo que se usaba en la magia tabú es muy específico y no funciona para muchos otros hechizos. Así que estaba al final de la lista de prioridades. Fue allí donde Rockwood y su grupo entraron, tomaron lo que necesitaban y aturdieron al pobre hombre a cargo de la zona antes de marcharse. ¿Aturdido, pero no muerto?, preguntó Robards. Rockwood sabía que lo mejor era no matar a un inefable. Puede que fuera uno de nuestros miembros más combativos, pero sabía que no era el único y que matarlo en su antiguo lugar de trabajo le acarrearía problemas. La sonrisa en el rostro de Croaker era sencilla, pero al mismo tiempo, carecía del humor que intentaba transmitir. ¿Puedes detener el tabú?, preguntó Perry. Podemos hacerlo. Destruir el ancla a la que está unida la magia o matar al hechicero. Pero dudo que podamos hacerlo fácilmente. Dumbledore dijo, en la última guerra, los inefables estaban trabajando en otro método para erradicar la magia por la fuerza. ¿Están trabajando en algo similar esta vez? Sabes demasiado, Dumbledore. Tenemos que hacer algo al respecto.
Croaker miró a Dumbledore en silencio por un instante antes de hablar. Sí, estamos trabajando en algo. Pero como la forma de lanzar el hechizo es diferente a la última vez, estamos empezando de cero. ¿Así que no sabes cuánto tiempo estarás listo? Comentó Dumbledore con un brillo en los ojos. No, no lo tenemos. Voldemort lo hará. Los inefables pueden pronunciar su nombre, Dumbledore, eso no te incumbe, dijo Croaker. Entiendo que esto no se aplica a mí. Pero, ¿quién dice que no puedo hacer algo similar por mi cuenta? Los ojos de Croaker estaban fijos en Dumbledore. ¿Has encontrado alguna manera de escapar de la magia del tabú? Por supuesto, fue fácil deducir eso la última vez que Voldemort lo eligió como conjuro. Dumbledore sonrió, y luego Croaker también. Ambos se sonrieron como mejores amigos hasta que la puerta se abrió y entró un mago de ataque, con la respiración agitada y una mirada ansiosa. ¿Qué significa esto, Rost? Preguntó Perry. Señor, un grupo de ladrones atados fueron arrojados repentinamente a nuestra puerta trasera, y sus manos, señor, sus manos están lisiadas, señor. En cuanto todos los presentes oyeron hablar de manos lisiadas, se pusieron de pie, pues todos sus cerebros apuntaban en la misma dirección. ¿Qué es el vigilante invisible, señor? Capítulo 376. La semana pasada, el aroma de las hojas y del bosque se convirtió en una constante en la vida de Kim. Debería haber elegido una playa o algo así, dijo Kim, mirando los árboles a su alrededor. De todas formas, la vegetación ya está sobrevalorada, pero entonces se acordó de su novia y desechó la idea. Observó los alrededores durante un rato antes de golpearse el pecho en busca de ropa informal para cambiarse y ponerse su atuendo noir, pero era de un color camuflaje boscoso en lugar del negro habitual. Bien, vamos. Kim hizo algunos estiramientos, incluyendo ejercicios de calentamiento vocal. Agitó la mano frente a su rostro para que apareciera una máscara, y luego la voz distorsionada dijo en tono sonriente. Voldemort. Un crujido resonó entre las hojas mientras Kim se ponía los guantes y apretaba los puños al oír risas. Se giró cuando los pasos se detuvieron bruscamente y, al ver al grupo de personas con varitas desenvainadas, sus sonrisas se desvanecieron al reconocerlo. Ladrones, hicieron bien en responder a mi llamada, dijo, pero es una lástima que lo hayan hecho, porque esto no va a ser agradable. Los secuestradores no intentaron alzar sus varitas contra él, no lanzaron ni un solo hechizo, en cambio, intentaron aparecerse de inmediato, distorsionando toda la zona en un movimiento espacial. Pero, al instante siguiente, el tejido espacial del lugar se congeló y todos los secuestradores fueron arrojados al suelo. Por favor, no tengan prisa por irse, se irán, pero no ahora. Tenía planes para ellos. Los secuestradores se alejaron, arrastrándose por el suelo con sus varitas temblorosas apuntando a Kim mientras él caminaba tranquilamente hacia ellos. Aléjate, monstruo. Por favor, déjenos ir. Lo siento, no volveré a hacerlo. Lo siento mucho. Kim miró a los ladrones suplicantes y cojeando y dijo, demasiado tarde, empecemos, todos tenemos un largo día por delante. Levantó las manos y de sus palmas salió humo. Es hora de despedirse del regalo que nunca apreciaron. Tras terminar, Kim ató a los hombres con cuerdas de verdad, reforzadas con una chaqueta empírea, cubriendo a cada uno como medida de precaución. Se adentró en sus mentes y repasó sus actividades y lo que habían hecho durante su tiempo como secuestradores. Tengo una esposa en casa, dijo uno de los secuestradores. Deberías haber pensado en eso antes de unirte a los mortífagos y alzar tus varitas en nombre del Señor Oscuro, dijo Kim, mirando las cuerdas por última vez. Se dio la vuelta y desapareció, dejando tras de sí una maraña de gemidos y súplicas. En otra parte del bosque, Kim saludó a otro grupo de secuestradores y observó cómo la emoción y la alegría se desvanecían de sus cuerpos, para ser reemplazadas por una creciente sensación de desesperación y pánico. Bienvenidos, ladrones. Hoy es un día glorioso en sus vidas, pues por fin formarán parte de algo grandioso y significativo, dijo. Levantó los brazos y el humo se elevó bajo el lecho de hojas que rodeaba sus pies. Y despídanse, experimentarán lo que es ser como los mugles que todos ustedes cazaban, por diversión. Una vez más, tras terminar de eliminar la actividad nerviosa de sus manos, Kim los ató y se apareció de nuevo en otra parte del mismo bosque. Hablen conmigo, ladrones, ¿cuánto pagaron los mortífagos por mi cabeza? Preguntó Kim al grupo de ladrones que yacían mientras la niebla de hollín del Tetán Inergum se acercaba a ellos. Ya lo había hecho varias veces, y repetir la misma operación tantas veces mientras escuchaba la misma súplica se había vuelto tedioso e irritante. ¿Qué? Los ladrones son recompensados con oro por sus capturas. El ministro tiene una recompensa, Dumbledore tiene una recompensa, incluso el niño que sobrevivió recibió una recompensa. Así que me pregunto, ¿cuánto oro cree el señor oscuro que vale mi vida? Yo no lo sé. En serio, Kim miró a todos los secuestradores. Una idea se formó en su mente. Preguntó, ¿alguien sabe cuál es la recompensa por mi cabeza? Quien responda recibirá una recompensa. Una recompensa que todos desearéis, dijo, mientras el humo denso se asentaba a los pies de los ladrones. Hablad conmigo, ladrones, quien quiera la recompensa. Pero tened cuidado, si mentís, os cortaré también las piernas. En cualquier situación normal, alguien intentaría mentir en una situación desesperada, pero esto era fuera de lo común, nadie en el país había oído hablar de su trabajo con los mortífagos. Pero eso también significaba que los secuestradores tenían miedo incluso de decir una sola palabra, hasta que... Lo sé. Kim se giró hacia el secuestrador que estaba al fondo. Instintivamente, adoptó una expresión amigable tras su máscara y le pidió que contara su historia. La recompensa vale oro. Mi peso en oro, Kim retrocedió sorprendido. La razón por la que había hecho la pregunta era solo por aburrimiento y porque sus miradas superficiales le habían revelado la enorme cantidad de personas que los carroñeros se habían molestado en investigar, nacidos de mugles. Traidores a la sangre, funcionarios del ministerio, personalidades famosas, pero nadie que él conociera se había molestado en buscarlo. Todavía no había revisado a ese grupo. Mi peso en oro, calculó rápidamente para sí mismo, eso será más de lo que recibirás del ministro de magia o de Dumbledore. Tuviste la oportunidad de obtener suficientes recompensas para todos vosotros y varias generaciones futuras. Pero eso es una posibilidad remota. Se levantó del tronco del árbol y dijo, lo hiciste bien, ladrón. Cumpliré mi promesa y te daré tu recompensa. Al decir esto, el rostro temeroso del ladrón dio paso a la esperanza, que se transformó en una muestra de traición cuando Kim lo dejó inconsciente.
Kim se volvió hacia los demás secuestradores y dijo, la recompensa fue la misericordia. Esta magia, el humo del Tentán Inergum avanzaba lentamente, es bastante dolorosa, al menos ahora no la sufrirá despierto, pero vosotros, pobres desgraciados, preparaos para familiarizaros con el dolor. No. Por favor. Por favor. Dios nos ayude. Kim negó con la cabeza, Dios no vendrá hoy, solo dolor. Se giró para agarrar la cuerda mientras la niebla envolvía a los Natchez, listo para terminar el trabajo que se había retrasado por aburrimiento. Cambio de escena. Amelia Bones, rodeada por la protección total de los Heat Wizards, observó al grupo de hombres maltrechos que parecían haber sido colgados al borde del infierno, solo para ser rescatados justo antes de que el fuego infernal los alcanzara desde detrás de una ventana. ¿De qué se queja?, le preguntó a Scrimgeour. El jefe del DMLE se acercó y dijo, han estado tratando de detener esto una y otra vez. Se sabe que algunas víctimas de su magia exhiben ese tipo de comportamiento. ¿Por el dolor? Eso, sumado a la sensación de no poder sentir los brazos y las piernas, puede resultar bastante abrumador. Amelia se aclaró la garganta antes de preguntar, ¿estamos seguros de que es él? Sí, es él. Todo, desde los rastros anómalos de magia que no coinciden con las varitas hasta la magia en sí, se asemeja a las muestras anteriores que obtuvimos de sus víctimas confirmadas. Es, sin duda alguna, él. ¿Por qué está haciendo esto? No sé. La puerta tras ellos se abrió de golpe y se estrelló contra la pared, y un joven auror entró jadeando. Tragó saliva con dificultad y se enderezó al sentir la mirada del superior de su superior, muchas veces su superior, sobre él. ¿Qué era?, preguntó Scrimgeour. Señor, han aparecido más grupos de ladrones, dijo presa del pánico. ¿Qué? Están en 2 de las puertas traseras de nuestro subdepartamento, 2 de las puertas de suministro general de los Heat Wizards. Están apareciendo usando trasladores en lugares clave justo delante de los ojos de la gente. Sáquenlos de ahí. Sí, señor, todos están siendo llevados a prisión, pero, señor, me temo que ya hemos superado nuestra capacidad. ¿Cuántos hay? 50 y subiendo, señor. Amelia y Scrimgeour intercambiaron miradas de asombro. Scrimgeour frunció el ceño al pensarlo y se volvió hacia el Auror Jr. ¿Están todos malditos? Sus manos. Auror Jr. asintió. Otra persona entró en la habitación, pero a diferencia del Auror Jr., entró en silencio y se dirigió al rincón donde Saul Croker permanecía en las sombras. Se inclinó hacia su oído y le susurró algo bajo la mirada de todos, antes de darse la vuelta. Croker dijo, uno de los grupos de los Natchez fue entregado en una de nuestras entradas. Era nuestra entrada principal. Suspiró, ahora tendremos que cambiarla. No pareces preocupada, dijo Amelia. El vigilante invisible descubrió algo sobre el departamento de misterios. ¿Eso no te inquieta? Esto me preocupa, asintió Croker, pero no hay nada que pueda hacer respecto a lo que ya ha sucedido. Tendremos que tranquilizarnos. Ahora, me gustaría irme, dijo mientras la joven se alejaba con él. Enviaré a alguien a buscar a los Natchez, dijo Scrimgeour. No será necesario, sonrió Croker. Esos ladrones son conocidos en nuestra jurisdicción. No se preocupe, se los entregaremos cuando hayamos terminado con ellos. Eso no es aceptable. No se les puede detener para interrogarlos. Sí, podemos. Según la sección 44A Obdom del Código Inefable. Disparates. Amelia vio que los 2 hombres estaban a punto de caer, así que les gritó que se retiraran. Compórtense como hombres adultos. Los inefables tendrán su día con los secuestradores. Pero no hay necesidad de hacer eso, protestó Scrimgeour. Podemos interrogarlos y transmitir la información. Sería mejor que un solo equipo los interrogara a todos. El Departamento de Misterios tiene sus propios métodos de interrogatorio. Scrimgeour resopló al oír eso. Amelia suspiró, el Departamento de Misterios tendrá su momento, pero en cuanto termine, devolverán a los secuestradores a la oficina de aurores. Justo cuando estaba a punto de marcharse, otro auror entró corriendo. ¿Y ahora?, exclamó la propia Amelia. ¿Hay algo más? Sí, señora, dijo el segundo auror junior, pero no estoy aquí por eso. Se volvió hacia Scrimgeour. Señor, hay otro grupo, pero esta vez no son los carroñeros, esta vez son los mortífagos. Los ojos de Scrimgeour se entrecerraron. Nos vamos ahora, dijo. Pero, señor, hay más. El joven auror tragó saliva con dificultad. El propio vigilante invisible los dejó un mensaje. Amelia jadeó. Scrimgeour se puso más serio de lo que nadie hubiera imaginado. Saul Croker, que estaba a punto de marcharse, se detuvo y pareció completamente absorto en la conversación. ¿A qué esperamos?, preguntó Croker. Veamos qué tiene que decir el protagonista del día. Capítulo 377. Ese es el mensaje. 2 aurores, envueltos en una ligera capa de magia, se acercaron con cautela al grupo de personas atadas, vestidas con atuendos de mortífagos. Quienes habían presenciado la llegada de los carroñeros anteriormente observaron que los mortífagos habían sido tratados con mucha menos delicadeza que los carroñeros. Los intensos moretones en sus rostros, que dificultaban la identificación de cada uno, dejaban claro que este grupo en particular no había tenido piedad alguna. Rufus Scrimgeour entrecerró los ojos al ver el gran sobre blanco, manchado de barro, que uno de los mortífagos sostenía contra su pecho. Le dijo a Amelia, ¿tiene tu nombre? ¿Sabes de qué se trata? Por supuesto que no. ¿Cómo podría hacer eso? Solo estuve frente a frente con ese hombre durante unos minutos. ¿Dijo algo durante esos pocos minutos? Ya sabes lo que dijo en esos minutos. Viste los recuerdos de primera mano. Y no tengo palabras para agradecerte que las hayas compartido con nosotros. Amelia tarareaba mientras observaba a los aurores retirar el sobre tras una minuciosa inspección y una evaluación de los posibles peligros que pudiera contener. Los aurores se cernían sobre el sobre, cada uno a cierta distancia. La solapa se abrió con cuidado, deshaciendo los pliegues restantes para formar una superficie plana sobre la que reposaba el contenido. ¿Qué es eso?, preguntó Amelia. Esto no es una carta, por decirlo menos, respondió Scrimgeour, pero incluso el experimentado auror estaba desconcertado por lo que veía. Sobre el sobre abierto había un disco negro del tamaño de la palma de la mano que brillaba como mármol pulido a la luz de la luna.
El auror que sostenía el sobre y el disco se acercó y agitó su varita sobre él, pero en cuanto la magia tocó el disco, este vibró, provocando que todos retrocedieran asustados. Al segundo siguiente, el disco cobró vida y saltó del papel al suelo. Amelia sintió de inmediato una mano áspera en cada hombro. Dio un respingo de sorpresa y miró rápidamente a un lado, donde vio a su equipo de guardia auror, firmes y alerta. Señora ministra, en cuanto consideremos que la situación es peligrosa, nos apareceremos con usted. Por favor, no oponga resistencia. La aparición tendrá lugar en una casa segura, en un lugar discreto mantenido por el DMLE para este tipo de situaciones, dijo uno de los aurores. Amelia asintió, recordando la semana anterior, cuando asumió el cargo de ministra de magia, donde le informaron sobre todos los detalles de seguridad, y su época como jefa del DMLE, donde transfirió la protección de la ministra en numerosas ocasiones. Lo entiendo. Haga lo que sea necesario, dijo. El disco negro vibró violentamente antes de quedar en silencio. La parte superior del disco brilló y una imagen temblorosa de un hombre se proyectó sobre ella mediante un holograma. La silueta oscura se disolvió y parpadeó antes de que la luz transparente se estabilizara y la sombra oscura se disipara, revelando la identidad de la silueta. Saludos, dijo la imagen holográfica del vigilante invisible. Si está viendo esto, significa que el mensajero entregó el mensaje y el sobre ha sido abierto. Espero que los destinatarios sean del ministerio. Este mensaje grabado se responsabiliza del uso de mi magia contra los secuestradores y los mortífagos. Muchos estaban desconcertados por la repentina confesión del vigilante invisible. Sin embargo, para los miembros del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, no era raro que los terroristas se atribuyeran la responsabilidad de sus crímenes y actos terroristas. Pero esto era inusual incluso para ellos. Sin embargo, la verdadera razón para enviar este mensaje es instar al Departamento de Aplicación de la Ley Mágica a que explore la oportunidad que tienen ante sí. El tabú lanzado por el señor oscuro Voldemort. Todos a su alrededor se quedaron sin palabras, esperando que la grabación se interrumpiera en cualquier momento. Aunque una maldición también puede ser un regalo si se usa de esta manera. Los ladrones y mortífagos que respondieron con júbilo a mis llamados del tabú fueron atraídos al destino de perder su magia y pagar por los pecados que cometieron. Convierte la maldición en un regalo, invoca a los ladrones y, de vez en cuando, recibirás a un mortífago. El holograma miró a su alrededor como si realmente los estuviera viendo. Seguiré invocándolos, les quitaré su magia y los dejaré en tu puerta. Digo que el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica los eliminará hasta que los ladrones y mortífagos ya no se atrevan a responder a los llamados, hasta que el propio Voldemort extermine su magia. La guerra asola este país, y no se puede librar de una sola manera. Si no te unes al otro bando, lo haré yo. Eso es todo. La luz del disco parpadeó y el holograma se desvaneció, dejando tras de sí el disco circular con el mensaje del vigilante invisible. Cambio de escena. De vuelta en la misma sala de reuniones, los participantes de la reunión anterior se sentaron de nuevo para debatir, pero esta vez, tenían un disco negro en el centro de la mesa. Más de 50 secuestradores y 6 mortífagos marcados solo para dar un mensaje, suspiró Amelia. Scrimgeour se burló mientras hablaba, solo quiere llamar la atención, dando un mal ejemplo. Ya me esperaba ese mal ejemplo, pero pensé que sería más discreto, dijo, mirando a Saul Croaker. ¿Qué significa eso? Preguntó Croaker. No te hagas el tonto, se burló Scrimgeour. Claramente es uno de tus inefables, quién sabe si está retirado o si sigue trabajando justo delante de tus narices. ¿Estás loco? ¿Qué pruebas tienes? El vigilante llamó al señor oscuro por su nombre, claramente no invocó a ningún ladrón ni a ningún mortífago, y es evidente que hoy los estaba invocando por todos lados, ladró Scrimgeour. Fue entonces cuando Dumbledore intervino para calmar los ánimos. Y no descarto la teoría de Scrimgeour sobre la posibilidad de que el vigilante invisible sea un inefable, dijo mirando a Croaker, pero pronunciar el nombre de Voldemort no es algo que solo los inefables puedan hacer. Las pupilas de Croaker se contrajeron mientras observaba a Dumbledore antes de volverse hacia Scrimgeour. Que el vigilante invisible no forma parte de mi departamento. Ya hemos comprobado esa posibilidad varias veces. O al menos eso es lo que dices. ¿Quién sabe lo que pasa en tu departamento? Quizás mentir descaradamente sea parte de tu código secreto, dijo Scrimgeour con brusquedad. Dumbledore se levantó de su silla con las manos en alto. Están perdiendo el tiempo discutiendo. Calmémonos y pongámonos de acuerdo, porque con tanta pelea no vamos a llegar a ninguna parte. Esperó a que Croaker y Scrimgeour se calmaran antes de continuar. Ahora, hablemos como personas civilizadas. ¿Qué hemos aprendido de este mensaje? Por lo visto quiere que ataquemos a los mortífagos y al ladrón, suspiró Amelia. No le veo ningún problema, dijo Scrimgeour. Llevo sugiriendo esto desde el día en que Tabú apareció en el país. Es un plan rudimentario, pero no le veo fallos. No me importan los secuestradores, pero cualquier mortífago podría ser una valiosa fuente de información, dijo Croaker, y luego miró a Scrimgeour. Sé que no tienes permitido entrar, se tocó la sien, pero si me entregas y no haces preguntas, podría conseguirte información valiosa. Croaker innombrable. Eso es ilegal incluso para el Departamento de Misterios, advirtió Amelia. Esto es la guerra, señora ministra, dijo Croaker encogiéndose de hombros. Necesitamos recurrir a medidas extremas en situaciones drásticas. Y sentar un precedente tan peligroso para su departamento. No, dijo Amelia, negando con la cabeza. La mente es intocable para los interrogatorios por ciertas razones. Es un derecho que todo mago o bruja tiene y que no puede ser violado bajo ninguna circunstancia. Croaker suspiró. Parecía querer decir algo más, pero optó por guardar silencio y simplemente observar. ¿Qué más? Preguntó Amelia. Dumbledore respondió, él seguirá con esto. El tabú seguirá invocando carroñeros y mortífagos. Si continúa así, llegará un momento en que grupos de mortífagos responderán a las llamadas. Estoy seguro de que estará bien, incluso lo aceptará, pero quienes cometan el error de invocar el nombre de Voldemort sufrirán las consecuencias. Los carroñeros pueden ser codiciosos de recompensas, pero a los mortífagos no les importará. Debemos intensificar nuestros esfuerzos para resaltar el peligro del tabú, dijo Amelia con seriedad. Si él va a seguir haciendo esto, no veo por qué no deberíamos hacerlo nosotros. Prepárense para que los aurores repliquen su trabajo, y que lo hagan sin mancharse. Aquellas palabras tenían connotaciones, así que le correspondía a Scrimgeour interpretar lo que quería decir con mantener todo limpio.
Era la forma que tenía Amelia de decir que, si las cosas salían mal, la responsabilidad recaería exclusivamente sobre Scrimgeour. Entendido, señora ministra, respondió Scrimgeour, complacido. Mientras los participantes charlaban, Dumbledore movió el dedo y el disco se deslizó silenciosamente sobre la mesa hasta él. Lo sostuvo en la palma de la mano y lo observó fijamente, con una serie de pensamientos cruzando por su mente. La magia del agua no era tan rara, podría ser solo una coincidencia, pensó Dumbledore. ¿Hay algún error en el expediente, Dumbledore? Preguntó Amelia. Dumbledore negó con la cabeza. Solo estoy observando. Por favor, continúe, le avisaré si encuentro algo. En silencio, metió la mano en las anchas mangas de su túnica y sacó un pequeño frasco de tiza rojiza. Dumbledore podía oír los latidos acelerados de su corazón mientras dirigía su magia con sigilo y delicadeza hacia el frasco de tiza y el disco. Sujetó el frasco con fuerza, ocultándolo en su interior, dejando solo la parte superior casi invisible y visible únicamente para él. Lentamente acercó sus manos hasta que su mano masculina se detuvo. Dumbledore miró su mano cerrada y allí, desde la parte superior, se filtró un resplandor rojizo. Oh no, pensó, ¿qué has hecho? Dumbledore, preguntó Moody. Albus Dumbledore miró a su viejo amigo, y por un instante, el hombre que aparentemente tenía respuestas para todas las preguntas se quedó sin palabras. Dumbledore, preguntó Moody de nuevo. Sí, Alastor. ¿Todo está bien? Todo está bien. Solo tenía curiosidad por saber quién era. La mejor manera de mentir era decir la verdad. Ah, ¿crees que es un inefable? No, no creo que sea un inefable. Pero tiene talento. Moody murmuró en señal de acuerdo. Él apuñaló al señor oscuro en el ojo, así que le daré el cuchillo al chico. Sí, respondió Dumbledore distraídamente. Tras un instante, deslizó el disco de nuevo al centro de la mesa y guardó el pequeño frasco de tiza en su bolsillo. ¿Encontraste algo interesante, Dumbledore? Preguntó Croaker con curiosidad. Quizás algo que nos pueda llevar hasta el verdadero vigilante invisible. Dumbledore esbozó una sonrisa de pesar y negó con la cabeza. No encuentro nada por ahora. Tras esto, Dumbledore se recostó en su silla y, durante el resto de la reunión, asintió con la cabeza y dio respuestas incompletas. Hacía mucho tiempo que no encontraba algo que lo distrajera. La última vez que se sintió así fue cuando descubrió que Harry Potter era un Horrocrux. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 378. ¿Quién se quedaba en el rincón más recóndito de Bloom and Blair, donde guardaban todos los libros aburridos, lejos de los productos populares que generaban ganancias para la tienda? Pero, para Kim, la nueva tanda de revistas de investigación era la razón por la que le gustaba visitar librerías con regularidad. Mientras pudiera aparecerse en ellas, quería ir solo, ya fueran libros o materiales. Donde no podía, había gente buscando las últimas novedades. Fue un momento de tranquilidad mientras hojeaba lentamente los títulos y resúmenes de los artículos de investigación. Era martes a mediodía y todos estaban en sus puestos de trabajo. No había estudiantes de Hogwarts abarrotando la librería como antes del inicio del curso. Así que Kim pudo consultar el catálogo con calma, sin interrupciones innecesarias. Señor West. La esquina del papel se le resbaló de la mano a Kim cuando giró la cabeza hacia la persona que lo había llamado. Volvió al libro y gimió mientras cerraba lentamente el diario y lo guardaba en el estante. Esto es ridículo, dijo. Es como si cada vez que salgo, uno de ustedes viniera a buscarme cuando intento relajarme. Miró a su alrededor. ¿Alguien me está siguiendo? No soy una celebridad, ¿saben? No deberían reconocerme en público ni seguirme. Tras graduarse, conoció a Saul Croaker, el sin nombre del Departamento de Misterios, y a Rufus Scrimgeour, jefe del Departamento de Magia y Hechicería. Incluso conoció a Amelia Bones, la ministra de Magia, pero eso fue por sus propias acciones. Y ahora se encontraba con Albus Dumbledore, el líder de la Orden del Fénix. Se dirigió al antiguo director y le preguntó, ¿qué ha pasado, profesor? ¿Debería viajar en secreto ahora? Si alguien quiere reunirse conmigo, siempre puede concertar una cita con mi secretaria. ¿Tiene usted secretaria? No, yo no. Entonces. Exactamente. ¿Lo entiendes?, dijo Kim con semblante serio antes de suspirar. ¿Qué puedo hacer por usted hoy, profesor? Sería mejor que habláramos en privado. Kim observó a Dumbledore con ojo crítico, sin ocultar descaradamente sus dudas sobre aquella invitación. Dumbledore no reveló sus intenciones, insistiendo en silencio en que era un asunto que no debía comentarse en público. Tras unos segundos de mirada fija, Kim se encogió de hombros y decidió acompañar a Dumbledore, quien lo condujo a un pequeño salón de té en una calle lateral del callejón vertical. Al entrar, Dumbledore asintió con la cabeza al hombre del mostrador. Kim se detuvo en el mostrador, le estrechó la mano, le preguntó su nombre y, mentalmente, lo analizó, añadiendo la etiqueta de posible miembro de la Orden del Fénix. Se sentaron en la mesa del fondo, en un rincón de la pequeña tienda. Tras recibir lo que habían pedido, los dos hombres finalmente comenzaron a hablar. ¿Podemos hablar ahora, profesor?, preguntó Kim, dando un sorbo a la limonada. Dumbledore alzó la mano y la movió lentamente en el aire, creando una capa mágica que los envolvió. Kim entrecerró los ojos para observar la magia y descubrió que se trataba de una barrera de privacidad, y una muy resistente, por cierto. Miró a Dumbledore con el ceño fruncido. De acuerdo, has despertado mi curiosidad. ¿Qué justifica tanta familiaridad? Dumbledore metió la mano en el bolsillo de su túnica y colocó un pequeño frasco, que sostenía cómodamente entre el índice y el pulgar, en el centro de la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Kim, observando la sustancia rojiza en el interior. Estaba a punto de hacer una broma cuando notó la expresión seria en los ojos, normalmente sonrientes, de Dumbledore. ¿Qué es eso? Este es el compuesto que se usa como catalizador en el escudo protector que rodea el cáliz de fuego en el gran comedor. En el instante en que Dumbledore pronunció esas palabras, la oclumancia de Kim se activó al controlarla manualmente, pero se golpeó la cabeza al ver, por un instante, como toda emoción desaparecía de su rostro. ¿Te acuerdas de esto, verdad? Hablamos de ello aquel año cuando intentaba encontrar al conjurador. No pude encontrarlo entonces, pero por fin lo he encontrado. Kim miró a Dumbledore en silencio. Por un momento se había mostrado demasiado precavido, pero, tras reflexionar, se tranquilizó.
El torneo de los tres magos había ocurrido hacía mucho tiempo, y no era como si hubiera hecho algo malo. Si proteger a sus amigos era un error, entonces no tendría problema en pagar por esa infracción. Ah. ¿Quién es? ¿Siguen en Hogwarts? Sería increíble si así fuera. Dumbledore miró fijamente a los ojos de Kim mientras continuaba. Estaba en una reunión con el ministro de magia. Estábamos hablando de las últimas noticias sobre el vigilante invisible. El corazón de Kim dio un vuelco. Y había enviado al ministerio un mensaje en forma de luz y magia ilusoria, conjurado en un pequeño y robusto objeto cilíndrico negro, e imaginen mi sorpresa cuando, por casualidad, intenté comparar las firmas mágicas de esto y aquello, señaló el frasco, coincidían casi a la perfección. El vigilante invisible era la persona que había estado buscando durante todos estos años. Oh. Dumbledore se inclinó hacia adelante y la tienda quedó sumida en un silencio inquietante. Era como si el ruido ambiental hubiera desaparecido, dejando un vacío sónico. No finjas que no tienes ni idea. Confirmé hace tiempo que este polvo de tiza era tuyo, no había razón para que lo mencionara, pero comprobé ambas cosas en busca de una remota intuición que no creía cierta, y, para mi sorpresa, coincidieron. Descubrí la identidad oculta del vigilante invisible, siempre fuiste tú. Tú, Kim West, eres el vigilante invisible. Kim observó el rostro de Dumbledore por un instante antes de enderezarse, y toda la emoción fingida desapareció de su expresión. El viejo director ya había tomado una decisión, y por mucho que Kim dijera, no lograría cambiarlo, así que ¿para qué fingir? Las firmas mágicas no pueden utilizarse en los tribunales debido a los problemas de fiabilidad asociados a este método, afirmó Kim con neutralidad. El Departamento de Aplicación de la Ley de Misiles, DMLE, utilizó activamente las firmas mágicas para reducir la lista de sospechosos y enfocar sus esfuerzos en la dirección correcta. Pero los resultados no podían presentarse ante un juez ni ante un jurado del Tribunal Supremo. Recuerde con quién está hablando, señor West. El tono firme de Dumbledore se volvió conciso. Yo no cometo errores. Y menos aún en estos casos. No puede probar que fui yo, profesor. Nadie puede. Dumbledore se recostó en su silla, mirando a Kim con ojos aún incrédulos. ¿Cómo no me di cuenta antes? Había algunas señales aquí y allá. La magia de agua avanzada de aquel año en el Gran Lago, la propensión del vigilante invisible a usar magia de hielo y el uso agresivo de la magia de agua por parte del Ministerio contra Voldemort, se podían comparar. Y demostraste dominio de la magia de agua durante la segunda prueba. Las palabras de Dumbledore dejaron un sabor amargo en la boca de Kim. En la tensa situación de enfrentarse a Voldemort, había desatado sus habilidades mágicas con agua en público, bajo la apariencia del vigilante invisible. Sabía que aquel día en el Gran Lago me pasaría factura, pensó Kim. Dumbledore, ajeno a los pensamientos de Kim, señaló sus propias manos. Nadie jamás vio al vigilante invisible usar una varita. El maestro de magia e incluso yo pensábamos que estaba usando algún otro método de concentración, pero descubrí que no era así. Demostraste destellos de magia sin varita en Hogwarts, especialmente hacia el final, y después de Hogwarts, oí que habías dejado de usarla. Pensé que estabas progresando espléndidamente con la edad y la experiencia. Jamás imaginé que te habías estado conteniendo durante quién sabe cuánto tiempo. El director de Hogwarts, aquel que había derrotado a un señor oscuro y había sido una espina clavada para el segundo, parecía cansado mientras miraba a Kim con incredulidad. Y el ataque de los accionitas de Novellus a Hogsmeade en 1993, ahí fue donde hiciste tu aparición pública. Tenías 14 años ese año. Un chico de 14 años lanzando adultos contra las paredes y apuñalándolos con estacas de hielo. ¿Fue esa tu primera hazaña, o comenzaste antes con algún incidente que el maestro de magia no te atribuyó? Mientras Dumbledore intentaba comprender que el vigilante invisible pudiera haber comenzado como un chico de 14 años tras una máscara, la mente de Kim se aceleraba. ¿Qué haría ahora? Uno de los hombres más influyentes del país estaba convencido de ser el vigilante invisible. ¿Qué es esto, profesor? Kim negó con la cabeza. ¿Por qué intenta conectar con gente que no tiene nada que ver conmigo? ¿Cómo podría ser yo el vigilante invisible? Ni siquiera estaba en el país durante el ataque del señor oscuro al ministerio. Estaba en Estados Unidos cuando todo esto sucedió. Hay muchísimas pruebas en los registros gubernamentales, y hubo gente que me vio allí, por si acaso está pensando en acudir al Departamento de Educación Especial con esta ridícula teoría suya. Tienes razón, no se lo diré a los aurores, Dumbledore negó con la cabeza. Tienes mucha suerte de haber nacido en la familia que te pertenece, señor West. Tienes acceso a cosas con las que la gente solo puede soñar. Tienes razón, no tengo forma de probar legalmente que eres el vigilante invisible. Incluso si pudiera, tu abuelo te impediría enfrentar cargos. Había algo en lo que Kim finalmente podía estar de acuerdo. Si la situación se volvía crítica y su identidad finalmente se revelaba, su abuelo se aseguraría de que no lo enviaran a Azkaban por sus acciones. El ministerio podía perseguirlo activamente por sus crímenes, pero nunca sería juzgado si George West tenía alguna influencia, y George West solía tener influencia en todo. Y por eso no me siento culpable por usar esta información para mis propios fines. ¿Qué? Iré a ver a tu abuelo y le contaré todo. Le hablaré de mis descubrimientos, de mi teoría, y le mostraré tu reacción de hoy para convencerlo de que eres el vigilante invisible. Esperar. Entonces le presentaré una propuesta. Él me brindará todo el apoyo que necesito para la guerra contra Voldemort a cambio de que guarde silencio sobre la verdad. Escucha aquí. Y George comprenderá la gravedad de la situación. Sabrá lo que puede provocar esta información que sale de mi boca. Recordará, por iniciativa propia, lo que piensa la actual dirección del DMLE sobre el vigilante invisible y el cambio de postura del ministerio respecto al criminal buscado. Y para asegurar que la vida de su nieto no se vea empañada por semejante mancha, cooperará conmigo y proporcionará. Dumbledore, rugió Kim mientras golpeaba la mesita con el costado del puño. La pequeña tetería tembló como si un terremoto sacudiera los cimientos del edificio. El bajito dependiente que atendía tras el mostrador se puso de pie, varita en mano, pero Dumbledore le hizo un gesto para que se acercara y se asegurara de que todo estuviera bien. No insistas, Dumbledore. Kim lo miró fijamente. Si hay algo que no me gusta, es cuando alguien intenta aprovecharse de mis seres queridos. Dumbledore se levantó con calma de su silla y miró a Kim. Ha sido bendecido con una prosperidad que muchos ni siquiera soñarían con imaginar, así que creo que es hora de pagar. Su rostro se tornó amargo al continuar. Eres un asesino, señor West. Tan joven, pero con las manos manchadas de sangre. No deberías haber pasado por esto, y por ello te ofrezco mis más sinceras disculpas.
Pero necesito la ayuda de tu abuelo para evitar que esto suceda, y esta es la forma más rápida de conseguirla. Oh, no me vengas con esas. Se burló King. Tienes mucha sangre en tus manos, Dumbledore. No intentes disimularlo todo y hacerme sentir culpable con todas esas indirectas emocionales que me acabas de dar. Dumbledore esbozó una sonrisa amarga. Asintió profundamente, lo sé, señor West. Soy muy consciente de ello, y miró sus manos con una breve expresión de asombro. No dijo ni una palabra más y se dio la vuelta para marcharse. ¿Y si se lo digo yo misma? Preguntó King de inmediato. Dumbledore hizo una pausa, giró la cabeza y la negó, no cambiará nada. Me disculpo por haber hecho esto. Jamás lo habría hecho de no ser por las circunstancias actuales. Todo es por el bien común. King quiso decir muchas cosas al oír esto, pero Dumbledore siguió alejándose, y las palabras se le quedaron atascadas en la boca al tener que pensar en otras cosas. Observó fijamente el lugar donde Dumbledore había colocado el frasco de tiza que había traído. Tenía que hacer planes. Y tuvo que hacerlos rápidamente. Capítulo 379. King caminaba de un lado a otro en su habitación, una profunda preocupación resonando en cada paso. Sentía como si le hubieran inyectado plomo en las rodillas y la saliva le hubiera sido sustituida por algo mucho más viscoso. Su cuerpo ardía, algo que le ocurría a menudo cuando su cerebro funcionaba bajo una presión extrema y en situaciones incómodas. Dumbledore conocía su identidad como el vigilante invisible. Mierda. 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 Era un problema enorme. En el momento en que su abuelo descubriera que estaba cazando terroristas disfrazados, le quitarían toda su libertad. George, jefe de la familia West, haría todo lo posible por restringir los movimientos de King. No importaba que King ya fuera mayor de edad, George haría todo lo posible para asegurarse de que King no tuviera ni un respiro. Ah. ¿Por qué perdí el control? El encuentro con Dumbledore fue una trampa en la que cayó voluntariamente, sin la menor persuasión. Si Dumbledore hubiera ido directamente a ver a George, aunque eso habría desconcertado a King, podría haberse deshecho de ella con palabras persuasivas. E incluso si George no le hubiera creído y hubiera reunido gente a su alrededor, podría haberlos golpeado. Pero Dumbledore sacrificó esta ventaja para obtener otra. A cambio de informarle a King que iba a ver a George, había conseguido su reacción. Y tuvo exactamente la reacción que Dumbledore esperaba. Había practicado oclumancia y no había podido ocultar la emoción en su rostro. Este único defecto hacía parecer que King se escondía, o era el vigilante invisible, o sabía quién era el vigilante de la invisibilidad. Este último había sido descartado porque Dumbledore había logrado demostrar que King era el vigilante invisible. En lo que respecta a la magia, Dumbledore era una autoridad en la que mucha gente confiaba. Y George West estaba entre ellos. Había tantas acusaciones contra King que, incluso si mentía, George no le creería sin más. Confía, pero no ciegamente era uno de los lemas favoritos de George West, y cuando tenía dudas, investigaba por su cuenta. Con el tiempo, las cosas tendían a parecer sospechosas, y George no necesitaba pruebas legalmente admisibles para llegar a sus conclusiones. Incluso antes de todo esto, King no podía mentirle a su abuelo. Si mentía y George le creía, y luego descubría que en realidad era el vigilante invisible todo el tiempo, destruiría la confianza entre abuelo y nieto, y su relación se resquebrajaría y se dañaría aún más. ¿Podría impedir el encuentro entre Dumbledore y George? No podía impedir físicamente, ni mágicamente, la presencia de Dumbledore no funcionaría, y no se le ocurría otra forma de detenerlos a ninguno de los dos. Dumbledore quería los beneficios que los recursos de West podían brindarle, y George quería reunirse con Dumbledore para evitar que la noticia se difundiera. ¿Pelearse contra Dumbledore? Podría terminar mal o causar tal revuelo que atrajera atención no deseada. Las probabilidades de una victoria segura no eran lo suficientemente altas como para que él tomara un camino que pudiera resultar contraproducente. La pregunta que quedaba era si debía ser él quien le diera la noticia a George o si debía dejar que Dumbledore lo hiciera. George estaría fuera del país unos días, lo que significaba que Dumbledore no lo vería hasta entonces. No estoy seguro. Dumbledore podría viajar al extranjero solo para tener una conversación más breve. Tenía sentido, ya que George estaría fuera de su zona de confort y más receptivo a las exigencias de Dumbledore. King suspiró. La razón por la que ni siquiera había considerado dejar que Dumbledore le diera la noticia era que podría llegar a ese extremo. Necesitaba tiempo crucial para tomar algunas decisiones porque, pasara lo que pasara, las cosas empeorarían para él en muchos sentidos, y necesitaba prepararse para afrontar lo que se avecinaba. King se sentó al borde de la cama, con los ojos pesados por la reflexión. El sol seguía su curso en el cielo mientras las sombras de la habitación se movían lentamente. Había pasado una hora desde que permaneció inmóvil y en silencio. King se levantó de la cama, fue al armario y, al cabo de un rato, salió vestido para marcharse, maleta en mano. Pali. La elfa doméstica West entró en la habitación. Sus ojos, muy abiertos, se dirigieron rápidamente a la maleta de King y luego a su ropa antes de encontrarse con su mirada. No hizo preguntas, pero King sabía lo que quería preguntar. Voy a pasar un tiempo en casa de un amigo, dijo King, inventando otra mentira para contarle a la familia. Volveré en unos días, pero si alguien de la familia pregunta, estoy en casa de Marcus Belby. La señora Rowsey ya tiene su dirección y la información de su fax. Cuando lleguen a casa, por favor, díganles que fue una decisión de último momento. No había nadie en casa, así que era el momento perfecto para marcharse. King se despidió de la desprevenida Pali, quien no tenía ni idea de lo que ocurría dentro. Quizás esta sería una de las últimas veces que Pali podría acercarse a King con un solo pensamiento en mente. Cambio de escena. King observó fijamente el edificio que tenía delante. Era todo lo contrario a Gringotts. La idea le vino a la mente exactamente igual que la última vez que lo había visto. Un negro abrumador, sin una mota de polvo que empañara su superficie, tan pulido que su reflejo era visible. Se dirigió a las puertas de cristal del establecimiento, con la mirada fija en el nombre escrito en dorado en la parte superior. Monolito. El símbolo del terror y la tranquilidad. La política del banco, no nos robes y mantendremos tu dinero seguro, protegido y en constante crecimiento. Monolith era un banco privado clásico que atendía a clientes adinerados con abundantes activos como West, ofreciéndole servicios como banca esencial, corretaje, asesoramiento fiscal limitado, servicios de conserjería, gestión discrecional de activos y una amplia gama de gestión patrimonial. Eran famosos por su promesa de confidencialidad.
Una vez que el dinero ingresa en Monolith, es difícil para un tercero obtener información sobre quién posee qué y cuánto. Prometen que tus finanzas se mantendrán en absoluta confidencialidad, por supuesto. No te ayudarán a infringir la ley, a eludirla, claro está, pero no a quebrantarla. Y dado que solo atienden a clientes de alto patrimonio con una sólida estabilidad financiera, esto garantiza que Monolith no quebrará. Lo que hace que custodiar los activos de las personas sea extremadamente seguro para ellos. Creó un traslador desde un lugar que ya había visto y lo activó para viajar a Basilea, Suiza, donde se guardaba a buen recaudo el banco que gestionaba su dinero mágico. El vestíbulo solo tenía una recepción, y de alguna manera no parecía desolado, a pesar de la ausencia de otros muebles. Detrás del largo mostrador de mármol blanco con motivos decorativos, se sentaban 3 mujeres de gran belleza, vestidas con atuendos idénticos. Al acercarme a ellas, la mujer del medio levantó la vista de su trabajo. Hubo un breve instante de letargo en sus ojos antes de que la claridad los iluminara. Bienvenido, señor West, dijo con una leve reverencia, no le esperábamos hoy, sin embargo, estamos en Monolith y nos alegra su visita. Y gracias, Amaril, saludó quien a la recepcionista y miró a sus hermanas gemelas idénticas, Cheryl y Daffodil. No había cambiado mucho desde su última visita al banco. ¿Qué le trae por aquí hoy, señor West? Preguntó Amaril cortésmente. Me gustaría conocer a Gair. Es posible que el señor Gair no pueda reunirse con usted hoy, señor West, dijo con tono preocupado. Solo atiende a clientes con cita previa para poder planificar su día. Quizás no esté dispuesto a reunirse con usted ahora. Dile que es urgente, dijo Kim simplemente. Amaril se giró hacia su puesto de trabajo, moviendo las manos tras el grueso escritorio. Kim no comprendía qué hacía, pero intuía que se estaba gestando algún tipo de magia. Mientras tanto, Kim se fijó en los pequeños duendes de piedra que adornaban las paredes y el techo de la enorme habitación. Observó cómo uno de ellos lo seguía con la mirada como una cámara de seguridad. Observó fijamente a los duendes de piedra, sin apartar la vista de uno de ellos. Tras un minuto, Amaril se volvió hacia Kim con una encantadora sonrisa. El señor Gair le recibirá, señor West. Estará disponible en la próxima hora y le pide que le espere en su salón privado, que utiliza para recibir a sus invitados. Entraron en la parte interior del banco por una entrada en la pared interior del vestíbulo y accedieron a una sala con una docena de puertas. Entraron por la puerta con el número 4 grabado en números romanos encima. El número 4 era conocido como la puerta oeste, ya que conducía a la parte del banco que administraba la fortuna de los oeste. Recorrieron varios pasillos, pasando por muchas puertas y encontrándose con algunas personas que intercambiaban saludos con Amaril, quien no parecía apreciar mucho la mayoría de ellos. Tras salir de los pasillos, el interior cambió a un diseño clásico renacentista, muy diferente al del resto del banco. Pronto llegaron a un par de puertas de madera oscura. Una mujer pálida estaba sentada fuera de la puerta, detrás de un escritorio. Llevaba gafas redondas de montura fina y rizos castaños desordenados que le caían sobre los hombros. Kim saludó a la mujer de inmediato. Iskik, ¿cuánto tiempo sin verte? Espero que estés bien. Iskik miró fijamente a Kim, con la mirada perdida. Por un instante, se quedaron mirándose fijamente antes de que la mirada de Iskik se aclarara. Se puso de pie, ocupó el lugar de Amaril y lo condujo a una elegante sala de estar para esperar. ¿Cómo te va, Iskik? ¿Qué tal la vida para un saco de sangre viviente?, preguntó Kim con calma. Fue beneficioso. ¿Cómo está su salud? Espero que no haya complicaciones al respecto. Mi salud es estupenda, gracias. Mi cuerpo se ha adaptado a esto. Kim hizo algunas preguntas más, pero las respuestas fueron breves y concisas, así que, al cabo de un rato, dejó de preguntar y cerró los ojos, esperando y repasando sus recuerdos. Aproximadamente una hora después, despertó de su viaje a través de la memoria y le dijo que Gair estaba listo para encontrarse con él. Iskik abrió de golpe una de las puertas dobles con todo su cuerpo. Por favor, pasa, le indicó. Kim entró en la oficina decorada, sin que Iskik lo siguiera. Una pared estaba cubierta de estanterías, y las otras, de obras de arte enmarcadas. En una parte de la habitación había una zona de estar alrededor de un escritorio, y armarios de madera con puertas de cristal. Pero lo más llamativo de la habitación era la colección de cabezas de animales que colgaban de las paredes superiores: león, tigre, lobo, alce, entre otros animales no mágicos, pero también había especies mágicas. Y esta colección era impresionante desde cualquier ángulo: una esfinge egipcia, un dragón dientes de víbora peruano, un dragón de fuego sudamericano, un grifo de plumas blancas, y la lista continuaba. Sentado en el centro de la oficina, un hombre en plena forma, vestido con una sencilla camisa blanca y pantalones negros, estaba recostado en su silla detrás de un escritorio sencillo pero ornamentado de 4 patas. Kim West, dijo el antiguo vampiro con su voz grave. ¿Por qué estás aquí sin previo aviso? Unos ojos rojos como la sangre miraban fijamente a Kim como si intentaran desentrañar todos sus secretos. Capítulo 380. Kim y Gair se sentaron uno frente al otro en la oficina de este último. No me gusta reunirme con gente sin cita previa, Kim West. Si no lo sabías antes, ahora lo sabes, dijo Gair. El vampiro mayor era tal como quien lo recordaba de la última vez. Seguía pareciendo perezoso y a punto de quedarse dormido, pero un destello de irritación brillaba en sus ojos rojos. Incluso si fuera tu abuelo, me ofendería que viniera sin avisar. Gair suspiró, y si había un lugar donde un suspiro parecía natural, era en él. Pero ahora que estás aquí, dime por qué viniste. No puedo enviar a alguien tan lejos. Kim no tenía ganas de charlar con Gair, así que fue directo al grano. Necesito retirar fondos de mi cuenta. Espero que hayas guardado parte de mi patrimonio en reserva líquida. Excluyendo tu fondo de emergencia, me quedé con el 1% del oro que inicialmente me asignaste. Un 1%. Kim frunció el ceño. Era menos de lo que había imaginado. Según el último informe que leí, la acuñación seguía en el 5%, dijo Kim. No estás al tanto de los informes, dijo Gair, mirando de reojo. La fortuna de Kim estaba invertida en una cartera diversificada. Todo era gestionado por 3 empresas. The Broker, que gestionaba sus inversiones no mágicas. Best Basel Office, que administraba una gran parte de la fortuna de toda la familia West, y Monolith Bank, que proporcionaba servicios financieros a los West. Kim había repartido sus activos entre las 3 empresas para no poner todos sus huevos en la misma canasta. Además, cada una tenía diferentes habilidades e ideologías respecto a las inversiones, lo que le reportaría ganancias o pérdidas en diversas áreas.
De las tres, solo les había pedido a Monolith y Gair que mantuvieran reservas de efectivo, mientras que las otras dos destinaban todas sus reservas a inversiones. Recibía informes mensuales, trimestrales y anuales auditados sobre el estado de sus activos, pero, lamentablemente, sin que fuera culpa suya, Kim no había tenido tiempo de leer los informes más recientes. La admito que no he estado al día, suspiró Kim. El 5% de un tercio de su fortuna difícilmente le habría ayudado a lograr lo que planeaba, pero el 1% no era algo que le resultara incómodo. ¿Acaso el 1% no es bastante menos? Preguntó. Gail suspiró, incluyendo el fondo fiduciario que tu abuelo creó para ti. El 1% de lo que yo tenía era más que suficiente incluso para los gastos exorbitantes que tienes. Sabes, he oído hablar de muchos jóvenes que gastan todo sin preocuparse, pero incluso entre ellos, estás entre los mejores. Kim frunció los labios. Gastaba mucho dinero cada mes en investigación y desarrollo. La magia era un recurso gratuito que solo requería comidas regulares y una buena noche de sueño para regenerarse, pero progresar en la magia no era barato. A su nivel, se necesitaban muchos recursos para alcanzar el siguiente nivel. Quiero ese 1% y el fondo de emergencia, le preguntó Kim a Gail. Incluso en su interior, presentía que esos fondos no serían suficientes. La situación aún estaba bajo control, así que podía ir a la oficina de Basilea y pedirles que liquidaran algunos fondos, pero eso le llevaría un tiempo del que no disponía, y en el momento en que la situación empeorara, las puertas de la oficina de Basilea se cerrarían para él. Tendré que ocuparme de esto por ahora, pensó Kim. Esto significaba que tendría que acudir a la firma de corretaje en algún momento para liquidar su cartera allí. A diferencia de la oficina de Basilea, la firma de corretaje era su contacto personal. ¿Por qué quieres tanto dinero? Gail cogió una hoja de papel y un tintero. ¿Piensas comprar algo caro? En lugar de responder a la pregunta, Kim le planteó la suya propia a Gail. ¿Trabajas exclusivamente para mi abuelo, o también te pago yo? Gail desenroscó el tintero y curvó el dedo hacia arriba, haciendo que la tinta roja fluyera. Kim parpadeó al ver cómo la tinta goteaba sobre el papel y comenzaba a formar palabras. Los vampiros eran criaturas mágicas, pero no debían usarlas así. Entonces Kim se dio cuenta. Usas sangre en la tinta, dijo, con evidente sorpresa en el rostro. Recurrió a la magia de sangre para confirmar su teoría. Sí, dijo Gail con indiferencia mientras la sangre imprimía palabras en el papel como una impresora. ¿Ves Days Kick? La sangre humana no es apta para tintas. Esta es una mezcla de tintas de diferentes animales y criaturas, elaborada a medida por un buen amigo mío, Richie. ¿Otro vampiro? Y claro, solo un vampiro puede entender la sangre también. Nunca había visto una tinta tan buena, con o sin magia. Gail pasó la mano sobre ella, y la hoja de papel se deslizó sobre el riel. Pero entonces otra hoja se deslizó frente a él. Kim se quedó boquiabierto. Había pensado que la primera hoja se había movido por la tinta de sangre, pero parecía que incluso las hojas mismas tenían sangre. Kim miró a su alrededor, preguntándose qué más habría allí que estuviera impregnado de sangre o magia de sangre. Trabajo para la empresa de la familia West, tu abuelo, tu hermana y tú, respondió Gail sin levantar la vista. ¿Qué? La respuesta a su pregunta anterior: trato a las empresas y a los particulares como entidades separadas, gestiono las cuentas de las empresas, pero también gestiono las cuentas personales de George, Lia, Elliot y Rousey. ¿Elliot y la señora Rousey también? ¿Cumplen los requisitos para ser clientes de Monolith? El banco solo aceptaba clientes que cumplieran con sus criterios de solvencia económica. Elliot Dalton y Rousey Vivian son extremadamente ricos. Los años trabajando con su abuelo les han brindado grandes beneficios. Ambos son inversores prolíficos y han invertido en numerosas empresas. Si bien no ganan tanto como usted, su cartera de inversiones es de gran importancia. Especialmente la de Elliot Dalton. La mayoría de sus negocios complementan alguna rama de West, por lo que, a medida que esta filial crecía, los negocios de Elliot también lo hacían. Esto sorprendió a Kim. Pero ahora no era el momento de hablar más sobre la situación. ¿Compartirías mi información con mi abuelo? ¿Por qué haría yo eso? Preguntó Gail, mientras seguía escribiendo documentos. No suelo hablar de información de clientes con otras personas. Aunque sea George West, dijo Kim, usando el nombre completo. Aunque lo sea, George West. Podría causarte problemas. Soy muy consciente de que es un cliente lo suficientemente importante como para que, si lo pide, la junta me eche, aunque posea acciones del banco. ¿Por qué lo preguntas? Vendrá a buscarme dentro de unos días. ¿Por qué? ¿Te estás escapando de casa? Como Kim no respondió, Gail levantó la vista. En serio, eres demasiado mayor para escaparte de casa. Ya no eres un adulto. Dios mío, ¿por qué harías eso? Son solo unas cositas, no te preocupes, dijo Kim, restándole importancia. El abuelo vendrá a buscarlas, y cuando venga, no le digas nada. Te pedirá los registros de todas las compras que he hecho con mi cuenta, pero no quiero que le des nada. Lo entendí. Esto te causará problemas. Gail cerró el tintero y se recostó en su silla, como si estuviera sentado en una mecedora junto a la chimenea. Y llevo en este trabajo quién sabe cuánto tiempo y he ganado buen dinero con él, más de lo que podría gastar en este siglo, incluso con todo lo que gasto, dijo el hombre pálido con aparente apatía. La única razón por la que hago este trabajo es porque se me da bien. Me da igual si George me despide. Soy socio del banco, aunque me echen, el dinero seguirá entrando. Le encontraré algo divertido, aunque George me decepcionará, y, sinceramente, no creo que me despida. Un hombre debe tener integridad, y el hecho de que yo proteja a mi cliente lo demuestra, dijo Gail encogiéndose de hombros. Corre todo lo que quieras, Kim West, yo me callaré, tus secretos estarán a salvo conmigo. Gail tocó el timbre y entró Skik. Él le entregó los papeles y ella se los llevó. Kim observó a Gail con atención. Le dio las gracias, pero en su interior, lo único que pensaba era cómo sería la vida a esa edad. El vampiro era el hombre más anciano que Kim había conocido, y eso le despertó la curiosidad por saber cómo cambiaba la vida después de dedicarse a un solo trabajo durante más tiempo del que vive la mayoría de la gente. Quizás el señor Alan lo sepa, debe haber habido alguien que vivió tanto tiempo, pensó vagamente, con una sonrisa amarga. Pensar en la magia en esas situaciones le había enseñado algo sobre las prioridades. Gracias, señor Gair. Ahora que tenía el dinero, tenía que hacer otros preparativos. Cambio de escena. Kim regresó a casa al día siguiente y, mientras caminaba por la sala hacia su habitación, escuchó que lo llamaban.
Se giró y entró en la habitación, donde encontró a George sentado solo, con una bebida en la mano. La habitación estaba tenuemente iluminada por una lámpara de mesa y la suave luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Es tarde, abuelo. No deberías estar bebiendo tan tarde, dijo Kim, sentándose frente a él. Le resultaba extraño ver a George bebiendo fuera de su bodega, ese lugar especialmente construido para disfrutar de una copa, construido para que George West disfrutara de una copa en paz. Me enteré de que estabas en casa de Marcus, dijo George. ¿Cómo está el chico? Empieza a entrenar la semana que viene. Me lo contó, dijo Kim, ya lo sabía desde hacía tiempo. Todavía estoy planeando ese viaje con él. Tiene que ser antes de que empiece mi aprendizaje y Eddie su carrera profesional, así que quiero que se tome un buen descanso. Habla con Elliot, dijo George. Me voy. Me voy. Kim observó a George, y su abuelo parecía distraído y daba la impresión de haber bebido demasiado. ¿Estás bien, abuelo? Estoy bien, hijo mío, dijo George, dando otro sorbo a su vaso. Kim se levantó y se acercó a George para coger el vaso. Deberías dejar de beber. Es tarde, vete a dormir. George se puso de pie y parecía que iba a tropezar, así que Kim lo sostuvo, pero levantó la mano para indicar que estaba bien. George le dio una palmada en el hombro a Kim antes de irse. Kim limpió la habitación antes de marcharse y se encontró con la señora Rousey de pie en el umbral de la puerta. ¿Sabes por qué era así? Preguntó. Y es el día en que la perdió, el aniversario de la muerte de su abuela. Tú estabas en Hogwarts en esta época del año, así que no lo sabrías, dijo la señora Rousey. Le puso la mano en la mejilla a Kim y la acarició suavemente. Ya ha perdido demasiado, querida. Tú y Leah sois todo lo que le queda. Cuídalo bien. Kim asintió. Ella sonrió y se adentró en la oscuridad. Lo siento, murmuró para sí mismo. Capítulo 381. La lluvia torrencial que caía sobre el campo había obligado a la gente a quedarse en casa en lo que debería haber sido una hermosa mañana de domingo. Lo mismo le sucedió a los residentes de West Manor, en Herefordshire, y la lluvia torrencial no daba señales de cesar pronto. Incluso bajo la lluvia, el día parecía perfecto, con un viento un poco más fresco de lo habitual y una suave brisa que recorría la casa sin humedecerla. Pero para Kim, distaba mucho de ser perfecto, de ser perfecto. Colocó la maleta cerca de la puerta y, al separar sus dedos del cuero aún impecable, la maleta se volvió invisible. Miró fijamente la puerta de la oficina y respiró hondo mientras se alisaba el traje que se había puesto. De acuerdo, hagámoslo. Kim llamó a la puerta, y el sonido de los latidos de su propio corazón ahogó el golpeteo. Abrió la mano y notó que estaba un poco sudorosa. No recordaba la última vez que le habían sudado las manos, y eso que tenía una memoria excelente. Entró cuando lo llamaron desde dentro. A pesar de haber guardado la oficina de AID y otra oficina en su maleta durante años, envidiaba lo que su abuelo había construido en su despacho. Cada rincón de la habitación era una lección de inglés puro. Sin nada fuera de lugar. Kim recordó cuánto tiempo había pasado en el despacho antes de Hogwarts, pensando que algún día tendría algo así para sí mismo. Mientras admiraba la oficina, George entró desde otra habitación con 2 hojas de papel que estaba comparando. ¿Qué ocurre, muchacho? Dame un momento para aclarar esto y luego hablamos, preguntó, alzando la vista por un instante. ¿Es nuevo este traje? No lo había visto antes. ¿Te lo hizo Taylor? Kim miró su traje azul claro. No, no es suyo. Yo lo hice yo mismo. Ah, sí. Te queda genial, cariño. Diría que tienes talento para la costura. Por favor, toma asiento. Kim se sentó y contempló al hombre que se alzaba en lo alto, sin duda el mayor imperio del lado mágico del mundo. Estaba seguro de que si alguna vez caminaba por la calle y preguntaba a desconocidos, Albus Dumbledore o George West, a quien preferiría ser, tendría suerte si encontraba a alguien que hubiera oído hablar de George West. Aunque fuera de pasada, pero Kim estaba seguro de que si conocían bien ambas opciones, la mayoría elegiría ser su abuelo. En las Islas Británicas, se necesitaba algo más para ser elegido que Albus Dumbledore. Hablando de... Kim. Kim salió de su ensimismamiento al ver a George mirándolo fijamente y llamándolo por su nombre. Sí, disculpen, estuve ausente un momento, dijo. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. De acuerdo. ¿De qué te gustaría hablar? Kim respiró hondo. Abrió la boca y se dio cuenta de que se había quedado sin palabras. Era difícil, pensó. Había preparado las palabras que iba a decir, pero a pesar de su plumancia, no lograba recordarlas. Era como la maldición de Karna en el Mahabharata, olvidar todo su conocimiento justo cuando más lo necesitaba, lo que, al final, condujo a la muerte del héroe. Conocí a Dumbledore hace unos días, dijo Kim. Ah, ¿dónde fue esto? Preguntó sin interrumpir su trabajo. ¿De qué hablaron ustedes dos? Espero que no haya intentado involucrarte en alguno de sus planes. Si quiere que participes, debe estar tramando algo, aléjate de él. Cada vez que el tema de Dumbledore surgía entre ellos, quedaba claro que aún existía un cariño latente entre George y él. Incluso la mera mención de Dumbledore sumía al hombre, normalmente taciturno, en una profunda desconfianza, pues no confiaba en él. Eso fue exactamente lo que pasó, dijo Kim, haciendo que George se detuviera y lo mirara. ¿Qué? Quiere involucrarme en una de sus manipulaciones. Quiere que caigas en su red de engaños, dijo Kim riendo, frunciendo los labios. Dumbledore fue muy directo al respecto, no ocultó que iba a utilizarnos a los dos. George sacó su varita y, con un solo movimiento, todo lo que había sobre su escritorio quedó ordenado y apartado o en su sitio, dejando un espacio vacío entre ellos. Kim tenía toda su atención. ¿Qué quería? Dime exactamente lo que dijo, palabra por palabra, no omitas nada. Kim negó con la cabeza, inclinándose ligeramente hacia adelante. No quería que la conversación se desarrollara así. Dumbledore no sería el centro de la conversación, esto era entre él y su abuelo. Conoce una debilidad mía, dijo Kim con una sonrisa amarga. Planea aprovecharla para llegar a ti. Pero no te preocupes, tengo. ¿Qué debilidad? Interrumpió George. Primero, déjame terminar. ¿Qué debilidad? Kim y George se miraron fijamente, con una mirada mucho más fiera la de este último que la del primero.
Por un instante, la mano de Kim tembló. Un torrente de pensamientos de pánico lo invadió. Estaban solos en la habitación, envueltos en hechizos de insonorización que Kim mismo había lanzado. Lo que ocurriera allí no se difundiría. Esta era su oportunidad para retractarse de lo dicho y fingir que la conversación ni siquiera había comenzado. Quizás había otra manera de abordar la situación sin involucrar a su abuelo. Podría enfrentarse a Dumbledore, quién sabe, tal vez podría luchar contra el amo de la varita de Saúco y salir victorioso. Kim cerró los ojos y se recostó en su silla. ¿A quién pretendía engañar? Enfrentarse a Dumbledore no era la solución. Mentirle de nuevo a su abuelo tampoco. Conozco la respuesta, no hay escapatoria. Kim apoyó la mano sobre la mesa, a escasos centímetros de la superficie. Exhaló mientras una sustancia negra brotaba de su mano sobre la mesa, se endureció y formó una máscara negra familiar para él, al menos. ¿Qué es esto? Preguntó George, frunciendo el ceño. ¿Qué tiene que ver esto con tu debilidad, Kim? Sabes muy bien que no me gusta andarme con rodeos ni nada que no vaya al grano, así que ve directo al grano. El término invisible en vigilante invisible seguía vigente. A excepción de los aurores y el mago asesino, nadie sabía cómo era la vestimenta del vigilante invisible. Incluso después de su aparición en el ministerio, cuando su imagen, obtenida de los rehenes en el atrio del ministerio, fue publicada en los periódicos. No era precisa debido a la confusión y el miedo de quienes la describieron. Esta es mi máscara, dijo Kim, tocando la máscara conjurada, hecha de un polímero mágico especial que él mismo había creado, y eso era solo el comienzo de lo que estaba a punto de revelar. Bajo la mirada confusa de George, Kim se golpeó el pecho con el traje hecho a mano, y la tela azul claro se transformó en un tejido negro más grueso, una onda pulsante que recorrió todo su cuerpo. El elegante traje desapareció, reemplazado por un equipo de combate sumamente práctico. Este es mi equipo, dijo Kim, abriendo y cerrando la mano. Lo llamo equipo adaptativo Noir, versión 17. Tomó la máscara y se la colocó con cuidado. Hubo un silencio absoluto antes de que la voz distorsionada de siempre emergiera tras la máscara. Soy el vigilante invisible. Un corazón acelerado era parte de su juego cuando se ponía el traje de Noir. Ya fuera por el esfuerzo de cazar mortífagos fuera de un estadio de Quidditch, enfrentarse al hombre lobo más peligroso del país, salvar a Amelia Bones del Señor Oscuro o lidiar con el fuego maligno que invocaba al Señor Oscuro. Pero hoy, su corazón latía más fuerte y rápido que nunca. Sentía que se le detendría antes de poder pronunciar una sola palabra. ¿Qué? No, George negó con la cabeza. No puedes ser el vigilante invisible. Abuela. George golpeó la mesa con el puño. Una tensión palpable inundó la habitación. Estaba furioso. Kim nunca había visto a George furioso. Quítame eso, dijo. Kim obedeció. La máscara se disolvió en vapores, pero el traje Noir conservó su forma oscura y combativa. George necesitaba ver quién era realmente su nieto. Había visto su lado bueno, y ahora era el momento de ver su lado malo reflejado en su rostro. El vigilante invisible está acusado de asesinato, dijo George, como si no pudiera pronunciar las palabras. Me buscan por asesinato, dijo Kim. No me lo estás poniendo fácil, dijo George, con voz casi gruñona. ¿Cómo ha pasado esto, Kim? ¿No te dije que nos íbamos a mantener alejados el uno del otro? Yo empecé mucho antes que mi abuelo. Entonces debiste haberte detenido cuando te lo dije. George se inclinó hacia adelante, apretando los puños sobre la mesa. ¿Crees que esto es un juego o uno de tus experimentos? De esto es la vida real, Kim. Se llevó un dedo a la sien. Tú, te enfrentaste al Señor Oscuro en el ministerio. ¿En qué estabas pensando, muchacho? Podrías haberte matado. En cambio, le hice perder un ojo. Eso no es todo. En cualquier caso, no era la primera vez. ¿Qué quieres decir?, preguntó George, confundido. Fui yo quien rescató a Amelia Bones cuando el Señor Oscuro atacó su casa, dijo Kim. Sé lo que hago, abuelo. Sé que estás preocupado, pero lo hecho está. Darle vueltas no va a cambiar nada, así que sigamos adelante. ¿Pasar a otra cosa? No es eso. Kim agitó la mano. Dumbledore sabe que soy el vigilante invisible y tiene pruebas que lo confirman. George parecía a punto de estallar de nuevo, pero Kim insistió. Quiere tus recursos en la guerra. Usará todo lo que tiene sobre ti para convertirte en una caja fuerte con un suministro ilimitado de monedas. Te obligará a oponerte públicamente a Voldemort y se asegurará de que el hombre más ingenioso del país trabaje para él. Entonces le daré lo que quiera, dijo George de inmediato, sin dudarlo. Kim negó con la cabeza y contuvo la sonrisa. No, eso es lo peor que podrías hacer, abuelo. Si tuviera alguna influencia sobre ti, nunca pararía. Primero sería la guerra, luego la política, y lo que sea que quiera, no queremos darle ninguna ventaja a Dumbledore. Entonces nos iremos del país, dijo George con decisión. Él puede hacer lo que quiera, pero si nos vamos, no nos importará. Podemos cortar lazos con el país y no volver jamás. Eso se llama correr, abuelo, y yo no soy corredor. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó George, alzando la voz. No quiero que los aurores arresten a mi nieto. No me arrestarán, dijo Kim con calma. Lo que tiene Dumbledore no servirá en un juicio, pero si lo presenta a la oficina de aurores, empezarán a investigarme, y con un solo sospechoso, tendrán una visión limitada de mí. Sobre todo porque llevan mucho tiempo sin encontrar ninguna pista. A Rufus Scrimgeour no le cae bien el vigilante invisible, abuelo. Si me pone un objetivo, hará todo lo posible para asegurarse de que me castiguen. No te preocupes por Scrimgeour, dijo George. Quiere hacer un trato conmigo, y si lo engaño, guardará silencio. Prefiere ignorar un mal menor en favor de uno mayor. Se asegurará de que todo quede resuelto y de que nunca más se vuelva a mencionar. Kim sonrió levemente, pero no era una sonrisa de alivio. No, abuelo. Darle ventaja a Dumbledore no está bien, pero dársela a Scrimgeour tampoco es mejor. Él tiene grandes aspiraciones, quiere ser ministro de magia y quiere permanecer en ese puesto durante mucho tiempo. Te utilizará en todo momento, abuelo. No quiero eso. No me importa ayudar, si eso te mantiene alejado de los problemas. Ya lo sabes, chico. Lo sé, por supuesto que lo sé, pero no pienso parar, abuelo. George negó con la cabeza. Me lo prometiste, dijo, poniéndose de pie y rodeando la mesa, me prometiste que harías cualquier cosa por mí. Quiero que pares.
Quiero que te vayas del país y me dejes todo a mí. El abuelo se encargará de todo, hijo, por favor, escúchame. Kim sentía un dolor creciente. Le dolía ver a su abuelo así. Sin embargo, esto era más importante que ambos. No puedo dejarlo pasar, dijo, y se puso de pie. Tengo que terminar lo que empecé. George agarró la muñeca de Kim y le dijo, no puedo perderte, ya he perdido demasiado. No puedo perder más. Kim tomó la mano de George, no me perderás, abuelo. Le besó la mano, no le cuentes nada a Dumbledore cuando lo veas, no dejes que te exponga públicamente. Yo me encargaré de él, pero no quería que te enteraras de todo esto por nadie más. Y aunque yo no esté presente, aún así debes seguir la regla, mantente alejado, abuelo. Tomó un pequeño disco negro y lo colocó sobre la mesa. Golpéalo con tu varita, solo con tu varita, y te dará todo lo que necesitas si Dumbledore viene a verte. No dejes que explore los West. Soltó la mano de George y se dio la vuelta, pero George le agarró la mano de nuevo y dijo, ¿a dónde vas? No. Te quedas aquí. Kim negó con la cabeza. Hasta pronto, abuelo. Por favor, llama a Alia y cuéntale todo, tanto a ella como a los demás. No quería que George pasara por esto solo. Le puso la mano en la mejilla y, antes de que el hombre pudiera pronunciar otra palabra, fue alcanzado por la magia de Kim. Transformó las sillas en una cómoda camilla y acostó a George en ella. Lo siento, observó el rostro de George. Todo terminará pronto. Kim se puso de pie y, sin mirar atrás, salió de la oficina. Temía no poder salir si miraba hacia atrás. Se quitó el uniforme de combate, se puso su traje azul claro y cogió su maletín. Era hora de irse de casa. Capítulo 382. El amarillo se volvió verde. Dumbledore dejó atrás el rugido de la hoguera y se unió a la animada conversación que se oía en la taberna Las Tres Escobas de Hogsmeade. Observó a su alrededor la posada más popular del pueblo, que permanecía festiva todo el año, sin importar la estación ni la época. Se apartó de la chimenea y enseguida le recibió el dulce aroma a cerveza de mantequilla que flotaba en el aire, entre otros olores característicos del bar. Se dirigió a la barra, asintiendo de vez en cuando y sonriendo a quienes lo saludaban por el camino. Dumbledore. Saludó la recepcionista de la posada, Madame Rosmerta, desde detrás del mostrador. Deberías haberme avisado de tu llegada, te habría reservado una habitación. Dame 2 minutos, te tendré una lista. No, está bien, Rosmerta. Hoy tengo una cita con alguien. Miró alrededor del bar, buscando. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Kim West? Ah, así que es a ti a quien va a encontrar, dijo Rosmerta sonriendo. Kim dijo que iba a encontrar a alguien. Es un chico tan amable y encantador que le ofrecí una habitación, pero la rechazó, suspiró. ¿Vas a reunirte con él para ofrecerle un trabajo, Dumbledore? Si es así, deberías preguntarle si quiere mudarse a una habitación. Rosmerta señaló una mesa en la sala de estar. Dumbledore siguió sus instrucciones y se encontró frente a una mesa justo en el centro de la habitación, rodeada de otras mesas que venían de todas direcciones. Allí vio a Kim sentado con un plato de patatas fritas y una bebida delante, mientras el joven leía un libro, ajeno al bullicio a su alrededor. Kim, dijo Dumbledore mientras se acercaba a la mesa. Kim miró a Dumbledore, luego sus ojos recorrieron la barra, como si comprobara si Dumbledore había traído visitas. Cerró el libro y lo dejó desaparecer dentro de su abrigo. Kim le pidió a Dumbledore que se sentara. ¿De qué se trata esta reunión, Kim? Preguntó Dumbledore. Si es lo que creo, lo mejor sería que fuéramos a un lugar privado. Rosmerta se ofreció a prestarnos una sala privada. Si no estás de acuerdo, podemos ir a mi despacho. Aquí se está genial. Dumbledore frunció los labios tras su barba y miró alrededor del bar antes de sentarse frente a Kim, quien en ese momento chasqueó los dedos, cubriéndolos con una espesa capa de magia. Dumbledore observó el hechizo con ojo crítico, pero mientras lo hacía, oyó a Kim decir, espero que no quieras pedir nada. Una habitación privada es mejor que un hechizo de privacidad, y podía percibir algo mezclado, y un elemento de confusión para mantener a la gente alejada. Si tú lo dices, dijo Kim. En fin, te he llamado por un asunto, así que vayamos al grano. No vas a aprovecharte de mi abuelo para nada. Olvidemos la conversación anterior y finjamos que nunca supiste que yo era el vigilante invisible. Dumbledore suspiró, ¿es por eso que me has llamado? Kim, soy el director de Hogwarts, además de otras obligaciones que me mantienen ocupado. No tengo tiempo para conversaciones innecesarias. Se puso de pie y se dispuso a marcharse, pero estaba a punto de traspasar los límites de la magia. No creo que quiera saber nada sobre el Horrocrux del Señor Oscuro. El pie de Dumbledore se quedó congelado a medio camino de la barrera. Se giró lentamente hacia Kim, quien cogió su vaso y bebió un sorbo con la pajita, manteniendo el contacto visual con Dumbledore. ¿Qué? Preguntó Dumbledore, pero aún no se había sentado. Me has oído, si te vas ahora, no sabrás lo que tengo que decir sobre el Horrocrux del Señor Oscuro, dijo Kim como si no le importara. Dumbledore miró a su alrededor. Estás insultando mi magia con solo mirar a tu alrededor, Dumbledore, dijo Kim con voz distorsionada, similar a la del vigilante invisible. Dumbledore frunció el ceño y se sentó. Hablar del vigilante invisible y, sobre todo, del Horrocrux de Voldemort en un lugar tan concurrido no era algo que disfrutara. Ya no quedan más, Kim, el que destruiste era el único. Y estoy trabajando duro para solucionar la desafortunada situación de Harry. Kim se encogió de hombros. ¿Entonces por qué te sentaste? ¿Acaso crees que todos menos tú son tontos, Dumbledore? No te basta con amenazar a mi familia, sino que además me haces daño con una excusa tan endeble. Estás enojado. Excelente suposición. ¿Quieres que te dé un caramelo ácido a cambio? Dijo Kim, casi gruñendo. Dumbledore lo miró fijamente a los ojos, que ardían de un púrpura intenso. Tuve que decirle a mi abuelo que soy un asesino a sangre fría. ¿Cómo crees que eso afecta una relación? Porque no lo sé, tuve que irme de casa antes de experimentarlo. Golpeó la mesa con el puño. Ahora, mi familia va a saber la cruda verdad sobre mí, que ya conozco por razones obvias, aunque me la llevaré a la tumba, y por si fuera poco, tengo al gran Albus Dumbledore intentando revelarlo al mundo entero. Así que sí, estoy furioso. Kim retrocedió, sus ojos volvieron a su color negro original.
Tomó el vaso. Una capa de condensación blanca se formó sobre él a medida que la bebida carbonatada se enfriaba, antes de que Kim diera un gran trago. Dumbledore permaneció en silencio. Era evidente que Kim no estaría contento si decía algo que no quería decir ese día, así que para que atormentara al joven diciendo cosas que podían obviarse. Mira, Kim se limpió la comisura de los labios con una servilleta. Tengo uno de los horrocruxes del Señor Oscuro, y si no accedes a mis exigencias, lo esconderé y ni tú ni nadie más lo verá jamás. Así que, si quieres tener cerca a un maníaco inmortal, puedes contárselo a quien quieras. No te creo, dijo Dumbledore. ¿Cómo puedo saber que no mientes sobre tener uno? Creo que no tienes ninguno, y esto es solo un intento desesperado disfrazado de negociación unilateral. De entre los dos, ¿quién crees que sabe más de horrocruxes? Preguntó Kim. Déjame aclararlo, señaló a Dumbledore, tú no destruiste ningún horrocrux, se señaló a sí mismo, yo destruí dos. ¿Dos de ellos? Dumbledore frunció el ceño. Ya conoces mi trabajo con la revista, pero ¿sabías del anillo de Cervolo Gaunt en la cabaña Gaunt en Little Hangleton? Ese eras tú. Por supuesto que fui yo. ¿Quién crees que tiene autoridad para destruir los recipientes del alma que nos otorgan la inmortalidad a los dos? Preguntó Kim con condescendencia. No soy una don nadie que destruyó el diario por accidente. Indagué a fondo, me adentré en el misterio, encontré un segundo, lo destruí y luego encontré un tercero. Así que, Dumbledore, dime, ¿ahora me crees? Esto fue una sorpresa. Dumbledore no había pensado que Kim fuera quien destruyó el anillo que encontró en la casa de los Gaunt. Cuando lo llamó para hablar del diario, no esperaba que supiera de los horrocruxes, y después de revelar el secreto a la familia Potter, no había previsto que Kim aún ocultaba otro secreto. Tras años sin saber quién había destruido el anillo, el descubrimiento de Regulus Black y la falsa caja seleccionadora de Slytherin. Había asumido que había sido el hermano menor de los Black quien también había obtenido el guardapelo, aunque, en el fondo, Dumbledore siempre supo que su teoría era errónea debido a las discrepancias en las entradas. Simplemente no le importaba quién hubiera destruido los horrocruxes, solo que hubieran sido destruidos. Al ver la expresión burlona de Kim, Dumbledore solo tenía una pregunta. ¿Por qué no lo has destruido todavía? Con la pequeña muestra disponible, Kim había destruido dos de los dos horrocruxes que había encontrado. Era una suposición estadística que suponía que el tercer descubrimiento correría la misma suerte. Dices que vas a esconder el tercero, pero ¿y si ya lo has destruido, y si no te queda nada? La respuesta de Kim fue una leve curva en sus labios que se extendió en una sonrisa que se amplió en una amplia mueca. ¿Quieres arriesgarte, Dumbledore?, preguntó Kim, con la voz potenciada por la magia. Puede que ya haya destruido el horrocrux, puede que no lo haya destruido, o puede que ni siquiera lo tenga, pero te atreves a tentar a la suerte. Ten por seguro que mis amenazas son falsas, porque si por casualidad me equivoco, y en el futuro tengo esta única oportunidad de matar al Señor Oscuro, y milagrosamente lo consigo. Kim soltó una risita. Todo esto para que pueda regresar. Y tal vez, para entonces, ya estés muerto. ¿Quién de tus compañeros crees que matará al Señor Oscuro, que Dumbledore tiene suficiente poder mágico aparte de ti? Incluso si estás vivo, Dumbledore, no te estás rejuveneciendo, y con cada año que pasa tu magia se debilita, pero el Señor Oscuro sigue siendo tan poderoso como siempre, señaló cerca de la cintura de Dumbledore. Y por muy poderosa que sea esa varita, no es todopoderosa, así que piénsalo bien, ¿quieres correr el riesgo? El hechizo de privacidad amortiguó la voz, pero en ese momento, fue como si la magia la hubiera absorbido por completo, dejando un vacío entre Dumbledore y Kim. ¿Por qué haces esto?, preguntó Dumbledore con voz cargada de decepción. Has cometido algunos errores, pero no creo que seas un alma malvada, Kim. Entonces, ¿por qué harías algo tan importante que afecta no solo a la gente de este país, sino también a muchos otros? No creo que quieras ver morir a la gente. ¿Sabes cómo te veo yo? Recuerdo al joven apasionado por la magia, alguien que quería profundizar en ella. Sí, entiendo que todo esto es para presionarte y conseguir el apoyo que necesito para luchar contra Voldemort, pero que amenaces tantas vidas para oponerte a esto, ¿por qué? Kim apartó la mirada de Dumbledore y fijó su vista en una ventana que dejaba entrar cálidos rayos de sol, iluminando las partículas de polvo con su brillo. Si hay algo que puede alejarme de la magia, son las personas que me importan. Por ellas, estoy dispuesto a desviarme de mis objetivos. De todas esas personas, mi familia es mi refugio, y usted los amenazó. No soy una persona con una brújula moral justa, Dumbledore. Estoy dispuesto a arriesgar la vida de miles, incluso millones, por mis seres queridos. ¿Podré dormir tranquilo con eso? No, creo que me cambiará para siempre. Pero ahora, con mi familia, haré las cosas bien. Soy una persona terrible e hipócrita, así que no me incluyas en esa categoría, Dumbledore. Cuando me dedico a algo, termino trabajando en ello hasta terminarlo. Kim permaneció en silencio, mirando fijamente por la ventana. Era evidente que no diría ni una palabra más sin escuchar a quien hablaba. Estoy de acuerdo, no amenazaré a tu abuelo para que esto se haga público, dijo Dumbledore. ¿Cómo piensas hacer cumplir eso? Tranquilo, vas a firmar un contrato mágico. Dumbledore frunció los labios, pero tras una larga discusión, llegó a un acuerdo. Aceptó con la condición de tener la oportunidad de leer a Kim e interrogarlo sobre el asunto, junto con el abogado. Kim soltó una risita. Muy bien, te guiaré y podrás examinarlo detenidamente antes de entregarlo definitivamente. ¿Cuál es la identidad del Horrocrux?, preguntó Dumbledore. Es la copa Hufflepuff, por supuesto. Fin del video.